Bienvenidas y bienvenidos a Biovoces. Hoy vamos a ver la voz de Mauricio Odovaine. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Antonio, ¿y tú? Bueno, yo estoy encantada porque estoy en tu casa, estoy en Silicon Valley, estoy en el norte de California y además te voy a presentar como el responsable de externalización en Meta, lo que antes era Facebook, ¿no? O responsable de externalización de servicios en Meta, Facebook. Y mi primera pregunta es, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Buena pregunta. Pues en realidad, casualidades de la vida me trajeron hasta Meta para encargarme de la externalización de servicios, ¿no? Fundamentalmente son servicios de consultoría, externalización profesional. Entonces, bueno, trabajo en eso. ¿Cómo vine? Pues es una historia muy larga. Yo, si quieres, te la cuento. A mí me gustaría que me la contaras porque es muy especial el hecho de... Todo el mundo tiene Silicon Valley como el centro del mundo de los avances tecnológicos. Han cambiado incluso nuestros hábitos. Estamos todo el rato mirando el móvil, nos comunicamos de otra manera, nos entretenemos de otra manera y gran parte de responsabilidad la tiene Facebook, lo que era Meta, también Google, Apple, estáis todos aquí juntitos. ¿Cómo llegas? Porque ¿tú de dónde eres? Yo soy de Madrid. Yo nací en Madrid. ¿Naciste en Madrid? ¿Y cuál ha sido tu formación hasta llegar aquí? ¿Cuáles han sido las carambolas que te han traído aquí? Bueno, la historia es un poco diferente de la que escucharías de mucha gente de Silicon Valley. Yo nací en Madrid, viví desde que nací en un barrio que se llama la Alameda de Osuna, que está muy cerquita de Barajas, del aeropuerto, y allí pues crecí, estudié en un colegio muy cerquita de allí y llegó un momento que me toca ir a la universidad y toda mi pasión era la política. Entonces yo estudié Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Quería hacer una carrera internacional, quería dedicarme a diplomacia y a consulado, y entonces eso es lo que empecé a hacer. Y mientras tanto, para ganar un poco de dinerillo, decidí que era el momento de meterme en un call center, ¿no? en Madrid, a tiempo parcial, y como mi padre era italiano y soy medio italiano, pues me metí en un call center a vender cosas que prácticamente nadie quería comprar en Italia desde España, ¿no? Desde un call center que estaba en Madrid, por la zona de Méndez Álvaro. Allí empecé a trabajar, me empezó a ir bien, ganaba dinero y mientras tanto seguía con mis estudios universitarios. Después de la universidad oposité a la Unión Europea, quería hacer un puesto de administración A8 desde Bruselas, ¿no? en la Comisión Europea. Y bueno, fueron unas oposiciones largas, se tardó bastante en sacar las oposiciones, en estudiarlas, y luego eran pruebas muy complejas, pero bueno, las hice. Había 80 puestos para 36.000 personas de toda la Unión Europea, que en aquel momento eran 12 países, y bueno, quedé el 86 y quedé ahí en lista de espera, y en lista de espera me quedé, ¿no? Pero bueno, mientras tanto seguía trabajando en ese call center y por casualidades de la vida en ese call center hubo un momento que ya estaba dando soporte técnico a escáneres y a impresoras de tinta para uno de los clientes de esa empresa, y bueno, pues se fueron de aquella plataforma en la que trabajábamos en Madrid, se fueron el supervisor de aquella plataforma, que eran unas 200 personas, y los dos siguientes puestos de responsabilidad de esa misma cuenta. ¿Se fueron todos los jefes? Se fueron todos los jefes en la misma semana. Y fue una de esas de decir, ¿qué ha pasado? Y claro, nosotros estábamos allí, los amiguetes, trabajando juntos, y de repente había una reunión muy importante al día siguiente con el cliente en sus oficinas de Ámsterdam, de Holanda. Y por criterios extraños dijeron, que habla inglés. Y entonces me decidieron mandar a mí a esa reunión porque hablaba inglés, era el único criterio que me salvaba, ¿no? Entonces, bueno, fui a esa reunión al día siguiente, siendo un joven muy novato en esos temas, y rodeado de account managers de empresas que trabajaban para ese cliente también. Pero bueno, hablé de lo que sabía, y los clientes se quedaron muy satisfechos y le dijeron a mi empresa, nos ha gustado mucho este chico. Entonces cuando volví me dijeron, vas a ser responsable de la plataforma de supervisor. Y de repente empecé a trabajar con 200 personas, ¿no? Con 200 amigos. Claro, que eran tus compis, que eran mis compañeros y mis compañeras, y de repente me convertí en responsable de la plataforma. Y todo eso, bueno, pues con el tiempo subí más puestos de responsabilidad en esa empresa. Estuve 13 años en esa empresa, ¿no? Esa empresa me enseñó todo, y siempre que... Call center siempre es un mundo complicado, ¿no? Donde se habla mucho de la explotación, del trabajo en el call center y demás, pero bueno, a mí por mi parte también me enseñó un negocio y un estilo de vida. Al final de aquel periplo en aquella empresa, yo ya manejaba varios países, tenía unas 3.000 personas en mi organización, ¿no? Era un tema muy interesante y muy complejo y muy demandante de tiempo.
Y llegado cierto momento, un vicepresidente de aquella compañía me contactó, que él ya se había ido y demás, y hacía headhunting, ¿no? Búsqueda de talentos y demás, y me dijo, oye, hay un puesto en PayPal en Irlanda y tal vez te quieres ir allí y puedes probar a hacer las entrevistas, ¿no? Me presenté al puesto y me fui a Dublín, Irlanda. De ahí, pues, muchas más carambolas me llevaron a vivir en las Filipinas, a vivir en Costa Rica durante más de 3 años. Siempre con PayPal, ¿no? Siempre con PayPal, sí. Estuve con PayPal 6 años y medio. Y allí, pues, implanté operaciones, hice un montón de cosas por el mundo. Que me trajeron hasta Arizona. En 2014 vine a vivir a Arizona, en los Estados Unidos. Es una zona árida de cojones. Árida. De ahí viene Arizona. Aparte, ¿no? llegué en julio, que eso aterrizas y dices, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no puedo respirar? ¿No? Yo aterricé y había 51 grados centígrados. Y dije, esto no puede estar pasando, ¿no? Claro, He debido hacer algo muy malo. ¿Que venías de Costa Rica o de dónde? Venía de Costa Rica, sí, 3 años y medio viviendo en una playa en Costa Rica, en ese ambiente tropical, ¿no? Y relajado, y de repente llegué a Arizona, ¿no? 2 días después entró lo que llaman un habub en el desierto, en África también, que son las tormentas de polvo y arena, ¿no? Entonces, claro, 2 días allí, 51 grados, tormentas de arena, dije, sí. No entiendo. Y además Arizona, un sitio donde tienes que mirar las zapatillas antes de ponértelas por si hay un escorpión y hacer así en la cama por si hay una tarántula, ¿no? Sí. De hecho, todavía cada vez que me voy a poner unos zapatos o unas botas, siempre los golpeo contra el suelo, ¿no? Para asegurarme de que no hay ningún bicho. O sea, se me quedó tan metida esa paranoia de los escorpiones que iban por las paredes y todo, ¿no? Tenías que estar fumigando cada mes. Claro, porque hay mucho bicho, ¿no? Aquí también hay mucho bicho, ¿eh? En general. Pero esa no es la conversación. Claro, pero bueno, Sí. haciendo un inciso, el hecho de que te enviaran, cuando se habían ido todos los jefes en una semana, por tener inglés, demuestra una cosa que nos han dicho siempre nuestras abuelas y nuestros padres. Los idiomas valen mucho. Y además tú eres medio italiano, no solo tenías el inglés, ¿no? ¿Qué idiomas dominas? O sea, ¿hasta dónde te han llevado los idiomas? Los idiomas han sido para mí fundamentales en mi carrera laboral y también a nivel personal, ¿no? A mí me gusta mucho viajar, he viajado por muchos países del mundo, ¿no? Todavía me quedan muchos por ver, pero he estado en más de 50 países y el conocer los idiomas te permite también conocer a la gente, conocer las culturas, aprender de ellos mucho, ¿no? Y entender. Entonces, bueno, yo hablo español e italiano, ¿no? Porque es con los que me crié por mi madre, que es española, mi padre era italiano. Luego el inglés, que lo aprendí en España cuando la enseñanza del inglés tampoco era muy allá. Yo leía letras de canciones, ¿no? Entonces, claro. Luego parafraseaba a Bob Dylan cuando intentaba responder y la gente se reía mucho de mí, pero bueno, fue mi forma de aprenderlo. Luego mis padres hablaban francés con nuestra vecina, ¿no? Con lo cual yo escuchaba el francés y luego decidí estudiarlo. Fui a la Alliance Française y estudié 5 años de francés. Entonces luego he vivido en Marruecos, he pasado tiempo en La Rochelle, ¿no? Que está por encima de Burdeos, en Francia, en Bruselas. He podido ejercitar esos idiomas, ¿no? Y luego pues también chapurreo el portugués, ¿no? Porque pasé tiempo trabajando en Lisboa, luego en Brasil también. Entonces, bueno, portuñol, claro, como me dirían los brasileños y los portugueses. Pero sí. Y luego pues, conceptos muy básicos, ¿no? De alemán y de cosas así, ¿no? También catalán. Cuando estuve 3 años viviendo en Barcelona, pues hablaba catalán. Claro, Sí, ¿no? Además hacía trabajos para la Generalitat también. Entonces sí, me gustan mucho los idiomas porque creo que es eso, ¿no? Que te conectan más con la gente. Claro, y bueno, hablando de hecho, yo creo que el claim de Facebook, que ahora es Meta, era, ¿no? Conectar. Es conectar, gente, sí, ¿no? sigue o sea, siendo. Por eso has llegado tú a Meta. Básicamente, todos son conexiones. Porque quieres conectar. Y una cosa, la persona que nos está, monitorizando, que es Jordi, que es del País Vasco, ¿tienes algo de euskera para decirle a él que está aquí monitorizando todo este podcast? Egunon Jordi, arratsaldeon danori. Si me sacas de unas carricasco, ya me... Bye. Ya me quedo... Pero bueno, volvemos a Arizona. Oso Hondo, claro. Sí. Volvemos a Arizona, estamos en Arizona. Y tus jefes son Peter Thiel y Elon Musk, ¿no? Elon Musk está muy de moda porque a día de hoy, cuando estamos grabando este podcast, ha comprado hace una semana Twitter. Más que ha comprado, se lo ha comprado. ¿No? Me he comprado Twitter. Sí, pues ahora voy y me compro un Twitter, ¿no? Claro, sí, sí. has tenido jefes, porque ahora tu jefe es Mark Zuckerberg, pero claro, la palabra jefe me gusta cuando utilizas responsable, es más bonito, ¿verdad? ¿No? Porque el jefe es como pero responsable, tal. Sí, son iconos de la tecnología. Peter Thiel, que a lo mejor la gente no le conoce tanto, pero realmente, ¿me podrías hablar un poco del perfil de Peter Thiel? Sobre todo porque yo creo que en España no conocemos tanto a ese señor. Bueno, tanto Peter Thiel como Elon Musk fueron junto con otros 7
grandes ideólogos de la tecnología, fueron los fundadores de PayPal, ¿no? A finales de los 90, primeros de los 2000, ¿no? Y eran gente con una capacidad de visualizar la tecnología del futuro impresionante. Entonces, a través de PayPal se hicieron más conocidos y también empezaron a ganar mucho más dinero y se hicieron inversores fuertes, ¿no? Peter Thiel, de hecho, ha estado en el board, en la mesa de dirección de Facebook, de lo que ahora es Meta, hasta hace pocos meses, ¿no? También, como una de sus grandes inversiones también. Era un inversor fuerte y con mucha voz también dentro de Meta. Aparte, ha invertido en muchas otras empresas tecnológicas, siempre pensando un poco en el futuro, en el crecimiento. Tiene mucha visión sobre temas de criptomonedas, de blockchain y cosas por el estilo, ¿no? Ha sido un personaje controvertido también por su forma de ver el free speech que llaman aquí, ¿no? El tema de la libertad de expresión, su apoyo muy abierto a Donald Trump cuando Donald Trump era el presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero al final son grandes mentes tecnológicas que han tenido visiones y que siempre invierten en esas compañías que no está muy claro, en esas tecnologías que no está muy claro, pero sin embargo para ellos hay una visión, ¿no? Elon Musk lo ha hecho con los vehículos eléctricos, es decir, Tesla, son gente que ha revolucionado SpaceX la manera. También es de Elon Musk. Sí, lo mismo. Al final, la forma en la que las empresas de Elon Musk están trabajando con satélites, ¿no? Es decir, la cantidad de satélites que lanzan sus empresas casi mensualmente, ¿no? Van a permitir accesos a Internet en sitios remotos que hasta hoy no se pensaba que fuera posible. Claro, yo insisto que esas personas, o sea, esos personajazos, diría yo, han cambiado nuestros hábitos. Completamente. Y es que no podemos negarlo de ninguna manera. Quiero decir, que han sido futurólogos, ¿no? Que ahora se habla mucho de la futurología, han tenido la visión de cómo podía ser el futuro de la sociedad. Entonces estás en PayPal y ¿cómo acabas en Meta, no? Porque vas de PayPal a Meta, de Elon Musk y Peter Thiel a Mark Zuckerberg. Sí. Bueno, al final... Los gurús te necesitan, ¿no? Es lo que estamos viendo. Te vas ¿no? moviendo y conoces a gente, ¿no? El mundo parece muy grande, ¿no? Y somos 7.000 millones o más de personas, pero se hace muy pequeño rápidamente y conoces muy rápido a mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo mismo, por casualidades de la vida, cuando estaba en Arizona, un amigo me llamó y me dijo, oye, yo llevo un año trabajando en lo que era Facebook, ¿no? Y hay un puesto que puede ser interesante, que es en realidad prácticamente no hay nada a nivel de responsabilidad de externalización. Podrías venir aquí y construirlo casi desde cero, ¿no? Y hacerlo crecer. Y bueno, me parece muy interesante. A mí me gustan todas las cosas que significan hacer algo nuevo, arriesgarse un poco, ¿no? Y decir, vamos a ver si esto funciona, ¿no? Y si no funciona, ya veremos. Entonces, bueno, vi un poco los valores de la compañía, en el sentido de moverte rápido, de hacer cosas que sean un poco osadas, ¿no? Y que si fallas no pasa nada, aprende del fallo, lógicamente, ¿no? Claro. Pero sigue intentándolo. Si no lo intentas, obviamente no va a ocurrir. Ese es el move fast, ¿no? Sí, es el move fast. Que antes era move fast, break things. Hace mucho cosas, era move fast, break things, que era que podía romper cosas. Luego, cuando la empresa fue creciendo, siguió con move fast with stable infrastructure, ¿no? Como diciendo, bueno, pero por favor, no tiremos la infraestructura. Move fast, look around. Y ahora es move fast together, ¿no? Y ahora move fast con las gafas de efectivamente, virtual, con la realidad virtual. Nada, no me jodas. Exacto, no rompas nada, quédate en tu sitio, pero míralo todo a través de las gafas. Claro. ¿No? ¿Cómo son las entrevistas en Silicon Valley? Porque para entrar en un puesto de esta... Bueno, una pregunta antes. ¿Decidiste hacer una entrevista para Meta, para lo que era Facebook, porque te interesaba, como decías, los valores de la compañía o porque querías salir de los 51 grados centígrados y las tormentas de Arizona? Esto es como una receta de cocina. Todos los ingredientes tienen su razón de ser, ¿no? Claro. Con lo cual, para mí venir a California era muy interesante, ¿no? A mí me gusta el surf, me gusta mucho el océano y entonces para mí la posibilidad de venir a California era casi un sueño, ¿no? Había venido antes a reuniones, ¿no? Aquí cerca, a Santa Clara, pero la idea de poder venir aquí a vivir era muy atractiva. Claro. Y luego viendo la compañía, viendo la magnitud, pero sobre todo la capacidad de hacer muchas cosas. Tú cuenta que yo cuando llegué a Facebook éramos 14.000 empleados, ahora somos 78.000 empleados, ¿no? Es decir, la compañía ha crecido mucho. Cuando yo vine era todavía una startup, ¿no? que tenía muchas ideas y muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces me atrajo mucho la idea, sobre todo, de la posibilidad de crear, ¿no? De no estar encasillado en un tipo de trabajo. Claro. ¿Cómo son las entrevistas en Silicon Valley? Quiero decir, ¿son tan exigentes como se pintan? Son muy exigentes. Un poco el proceso, ¿cuántas hay? ¿Cómo te afecta a nivel de estrés? ¿Cómo gestionas tú el enfrentarte a este tipo de entrevistas? Son exigentes, son muy exigentes. Se hacen
varias entrevistas, dependiendo del tipo de puesto. Si es un puesto más técnico, ¿no? Para ingeniería, por ejemplo, de sistemas, se pueden hacer hasta 8 o 10 entrevistas con personas diferentes, en las cuales fundamentalmente te preguntan ejemplos, ¿no? Te preguntan sobre tu experiencia. Cuando eres un nuevo graduado, cuando eres alguien más joven, lo que te hacen es ponerte muchos casos prácticos. Es decir, codifica esto, hace este tipo de cálculos, ¿no? Para ver que efectivamente tienes la capacidad para crear y para codificar, ¿no? En mi caso fueron... Primero te hacen una entrevista previa, que es para ver si pues, todas las cualificaciones que tienes y para hacerte las primeras preguntas un poco de cómo ves tú el rol, cómo te defines tú como persona, como líder, dependiendo de lo que vayas a hacer. Y luego hay al menos 5 entrevistas con personas diferentes, cada uno de ellos tiene un tema concreto en el que se centran, y luego lo que tenemos las preguntas son siempre las mismas para todos los candidatos. Es decir, se evita eso de voy a ser muy creativo y a Antonio, que viene y voy a entrevistar, le voy a preguntar alguna pregunta complicada, ¿no? Aquí no, aquí son todas preguntas que se trabajan con recursos humanos y con nuestros equipos de diversidad e inclusión para que sean las mismas preguntas, para que no haya trucos, para que no haya nada que pueda descartar a personas, ¿no? Por lo que llaman aquí el bias, ¿no? El bias, por ¿no? sí. ¿Cómo se traduce el bias en español? Siempre busca como una palabra. Siempre digo bias, es como el sesgo, ¿no? Sí, es un poco ese sesgo, es un poco esos... Yo le llamo esos pequeños racismos que tenemos de manera inconsciente y no lo sabemos. O sea, exacto, sí. Que de una tía ingeniera o un asiático o un indio va a ser la hostia, ¿no? Como ingeniero. Exacto. Pero no sé si a lo mejor alguien de otra, ¿sabes? Yo creo que estos son los bias, ¿no? Que tenemos todos y que está muy bien. O sea, que tenéis incluso en cuenta ese como un esfuerzo de inclusión y diversidad, ¿no? Lo tenéis por política propia, está desarrollándose cada vez más. ¿Es algo que es por ser políticamente correctos, por hacer como por wash, por lavado, o es algo...? No, se cree realmente en eso, ¿no? Y aparte ya no es solo en las preguntas y cómo se estructuran, sino también en los candidatos. Es decir, no se puede empezar a entrevistar candidatos hasta que no hay suficientes candidatos que se consideren diversos, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, la diversidad incluye no solo... diferencia de género, sino también de raza, por temas de identidad sexual, minusvalías, veteranos del ejército también en el caso de Estados Unidos. Es decir, hay muchos rasgos, pero hasta que no tienes suficientes candidatos diversos no se puede empezar a hacer ronda de entrevistas, ¿no? Para asegurarse de que todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Y luego ya contratas a la mejor o al mejor, ¿no? que se haya presentado. Pero todo eso está muy presente y está muy claro porque se tiene claro... A ver, ten en cuenta que nosotros... Ahora mismo tenemos 3.600 millones de personas que utilizan nuestras plataformas, ¿no? Cualquiera de nuestros productos. Es la mitad del mundo. Es la mitad del mundo. Si solo hay un grupo de personas que hacen un tipo de producto con un tipo de idea, en realidad estás perdiéndote esa diversidad del mundo. El mundo es el que está utilizando tus productos. Si tú no tienes esa misma diversidad representada dentro de tu empresa, antes o después vas a cometer el gran error de dar por sentado que una cultura es igual a otra cuando no lo son, ¿no? Claro. Y cuando os hablo de la primera entrevista donde tienes que definirte como líder, ¿cómo te preparas eso? Porque a mí me interesa mucho el mundo del guión, del pitching. En el fondo es un pitching, ¿no? Sobre ti. Sí. ¿Se dejan fuera las vulnerabilidades? ¿Se dejan fuera tus limitaciones? ¿O forman parte de ese retrato que haces de ti mismo? Ahora mismo forman parte, porque la vida ha cambiado mucho, ¿no? Yo hace un par de años hablaba con una persona con la que he trabajado mucho durante muchos años y hablamos un poco de cómo ha cambiado ese rol del manager, donde era un poco más inflexible, era más un rol de control. Controla que la gente esté haciendo su trabajo, ¿no? Controla que todo el mundo haga lo que se le dice que tiene que hacer, ¿no? A ser más un poco ese liderazgo de apoyo, de soporte, en el cual estás ahí para ayudar, para hacer mentoring a la gente de tu equipo o a gente que no es de tu equipo pero que necesita tu ayuda, y sobre todo demuestras que tienes empatía, que tienes vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ahora en las entrevistas te preguntan también... Dame un ejemplo de algo que hiciste que no fue bien y cómo luego te recuperaste de eso, ¿no? Para ver si tienes resiliencia, para ver si eres capaz de aceptar tus fallos y entenderlos, ¿no? Y realmente cuando alguien... no, todo perfecto, yo nunca he tenido fallos, ¿no? Eso es un red flag, ¿no? Que llaman aquí. Es una bandera roja. Sí, es una alerta de decir, esta señal no me... Pero no solo se acepta, sino que
se quiere que una persona sea auténtica. Es decir, cuando te dicen en muchas de las empresas de aquí, bring your authentic self to work, ¿no? Es decir, trae tu yo auténtico. Claro. Hasta un alto porcentaje, ¿no? de tu yo auténtico se espera que realmente esté ahí día a día. Entonces, si no lo eres en la entrevista, ya estás perdiendo un poco la capacidad de demostrar que sí quieres y que auténticamente te interesa ese trabajo, ¿no? Que no vas solo a decir, a ver si aquí puedo ganar más dinero. Hay una parte obviamente monetaria, todos trabajamos por dinero si estamos en una empresa con ánimo de lucro, pero tiene que haber también un interés y una pasión, ¿no? Y eso en Silicon Valley se mira mucho, la pasión por el producto, por la misión de la compañía y no solo es un empleo que me va a dar de comer. Claro, ¿cuáles han sido los rasgos de tu perfil que crees que te han hecho encajar tanto en este periplo, ¿no? De PayPal, Meta, Facebook? O sea, ¿tú eres consciente de cuáles son los rasgos que te abren la puerta? Porque tú entras en Facebook cuando era Facebook, que ahora es Meta. Insisto mucho porque luego hablaremos eso de que Meta ahora tiene pues 3 productos estrellas, ¿no? Que son Facebook, WhatsApp e Instagram, aparte de otros productos, pero para diferenciarse, ¿no? Ahora se llama Meta y hablaremos del metaverso. Pero ¿cuáles son los rasgos que tú has visto? Pues en el fondo se me están abriendo estas puertas por estas características mías. Sí, pues fundamentalmente te hablaba antes del tiempo que pasé en un call center, ¿no? Al final, un call center lo que estaba haciendo era atención a clientes y era hablar con muchos clientes de los problemas que tenían, intentar ayudarles a resolverlos, ¿no? En realidad, ahí lo que vas generando es un conocimiento de los servicios que las empresas tienen que prestar, cómo prestarlos, cuando estás intentando dar servicios de alta calidad, cuando tienes que equilibrar los costes de esos servicios, ¿no? Con lo que tú le puedes ofrecer al público, a la gente que utiliza tus servicios, ¿no? Entonces, a partir de desarrollar toda esa capacidad de entender a los clientes, luego desarrollar la capacidad de, primero como proveedor, ¿no? En la empresa en la que estuve 13 años, de esos servicios, y luego en PayPal como comprador de esos servicios, de entender cuál es esa relación con tu proveedor, tú como cliente, qué tipo de cliente quieres ser. ¿Quieres ser un cliente que digas, no, tú solo quiero que hagas esto y va a ser de esta forma? ¿O quieres ser un cliente que en realidad colabore con sus proveedores, ¿no? Entonces, esa capacidad de entender las dos caras de la moneda, de trabajar con grandes proveedores a nivel mundial, porque al final, por mis trabajos, he vivido en buena parte del mundo también, como decía antes, ¿no? Claro. Toda esa capacidad de ver las cosas globales hace que empresas globales que tienen que dar servicios a clientes alrededor del mundo y que tienen que trabajar con muchos proveedores en los que tienen que confiar una parte de su negocio, utilicen perfiles como el mío. Es decir, claro, esa es mi especialidad. Que es muy adaptativo. Dices, si estoy con este tipo de cliente en este lugar del mundo, sí puedo entender sus necesidades y también puedo equilibrar con las mías. Totalmente. Propias, ¿no? Es un perfil que se traslada mucho. Yo, por ejemplo, en mi equipo... lo que he hecho siempre es contratar personas, desde que estoy aquí en Meta, contratar personas que vengan con diferentes perfiles. Todos han hecho algo de compras, ¿no? Al final lo que hacemos es comprar servicios, ¿no? Todos han hecho algo de compras, pero hay gente que ha hecho compras en farmacéuticas, hay gente que ha hecho compras de temas de hardware, hay gente que ha hecho compras de seguros, ¿no? Cosas por el estilo, compras de servicios para aseguradoras. No todos vienen de una empresa tecnológica ni nada por el estilo. Se hace porque el perfil, digamos, fundamental es transferible. La posibilidad de que vengan de otras industrias hace que hagan las preguntas correctas, porque no dan nada por sentado, ¿no? Porque claro, para ellos es nuevo. Pero es un perfil muy transferible, muy generalista, si quieres, que puede estar en muchas empresas. Es decir, hay muchas empresas ahora mismo en el mundo que utilizan externalización de servicios, sea a través de consultoría, sea a través de empresas de outsourcing, y es un perfil que lo puedes ver en tecnológicas, en empresas de aviación, en, no sé, cualquier claro, gran empresa que pienses. Bueno, cuando estrenemos este podcast, que se va a estrenar en directo, con un chat en directo, justo este es el momento en el que yo creo que tenéis... Os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros estáis entendiendo qué es lo que hace Mauricio? ¿En qué trabaja? Porque yo creo que ahora mismo es como en Chandler de Friends. O sea, me gustaría... No, estoy seguro que nadie sabe qué es lo que haces exactamente. A mí sí que me gustaría que me contaras un día tuyo de manera concreta, excluyendo las cosas que no se pueden decir, claro, porque haya secreto profesional, que no sé si hay mucho secreto profesional en Meta o en tu... Pero ¿en qué trabajas? ¿No? Te lo van a preguntar mucha gente, ¿no? ¿Qué concretamente haces?
Con ejemplos concretos, a mí me has contado cosas, ¿no? Que has estado, pues yo qué sé, por ejemplo, en Nigeria, ¿no? Sí. ¿Qué haces en Nigeria? ¿Cuáles son tus relaciones con las organizaciones, con las ONGs? ¿Cómo se relacionan las ONGs con Meta, con Facebook? ¿Cómo se relacionan también otros países abriendo negocios con páginas de Facebook? ¿Y qué tienes que ver tú con eso? O sea, me gustaría que bajaras a nivel tierra para que todos entendiéramos cómo afectas a nivel humano, porque tú dices, yo contrato mucha gente, pero ¿contratarla para qué? O sea, que desarrolles eso un poquito, porque creo que es muy interesante. Cuando a mí me lo has contado ahí a las oficinas, porque yo he estado en las oficinas de Facebook, se entiende mejor estando allí, pero vamos a hacer un esfuerzo para ver si lo entendéis. Hemos tenido que elegir mi casa esta vez. Claro. Por la pandemia, que las están reabriendo, ¿no? Me estás llevando a ese momento hace más de 20 años en el que mi padre me dijo, ¿pero qué haces? Se lo intenté explicar y se me quedó mirando muy serio y me dijo, o sea, aire. Vendes aire. Y dije, bueno, no, son servicios. Pero bueno, sí, te voy a dar un ejemplo, a ver si con esto ayuda, ¿no? En realidad nosotros piensa en un nuevo producto. Va a ser un nuevo producto, ¿no? Y tienes que ayudar a que ese producto entienda cómo capturar ciertas imágenes, ¿no? Por ejemplo, un producto que es de fotografía y tienes que enseñarle a la inteligencia artificial cómo capturar las diferentes partes de una fotografía. ¿Ese producto es de Facebook o es que lo compráis vosotros? Para sí, es un producto de Facebook, sí. Es decir, nosotros, por ejemplo, desarrollamos Live, cuando empezó Live, ¿no? Hace los directos, ¿no? como 5 años aproximadamente, ¿no? Los directos. Para tú poder hacer Live y que la inteligencia artificial capture si en ese Live está ocurriendo algo que es fuera de lo normal o que requiere que prestemos más atención porque pueda ser un tema de moderación de contenidos, porque pueda ser un tema de alguna emergencia, algo por el estilo, tú primero tienes que educar en fotogramas a la inteligencia artificial a que entienda esto es un árbol, esto es un semáforo, esto es un coche, esto es un arma, ¿no? Es decir, todo eso es un arma, ¿no? Lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué haces? Primero necesitas que un humano identifique ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial será tan inteligente como la información que le demos los humanos, ¿no? Al fin y al cabo, y luego irá mejorando en base a algoritmos. Entonces, hay muchos humanos que van a ver un montón de imágenes y van a decir, esto es un árbol, esto es un coche, esto es, ¿no? Eso es un ejemplo básico de trabajo. Otro ejemplo, y luego te digo cómo es la dinámica con los proveedores. Otro ejemplo, fuerza de ventas, por ejemplo, ¿no? O atención a clientes. Nosotros, el 92% de nuestros ingresos en la compañía son por anuncios, ¿no? Por publicidad. Eso es ¿El 90 y cuánto? 92%. O sea, de lo que gana la compañía es por anuncios. Los ingresos de la compañía, sí, es por publicidad. Nosotros fundamentalmente... ¿Y el otro 8%? El 8% es fundamentalmente por venta de hardware, ¿no? Como las gafas de realidad virtual que tienes ahí, y algunos otros servicios. Vendemos licencias de Workplace, que es una especie de Facebook, si quieres, pero para empresas, ¿no? Es decir, es el que utilizamos nosotros internamente para comunicarse entre los empleados, ¿no? También, entonces, esos son ese otro 8%, ¿no? de ingresos que tenemos en la compañía. Entonces, para esos anunciantes que tienen campañas de anuncios y que pueden tener un problema con la campaña, no les está funcionando o no salen los anuncios porque hay algún problema tecnológico, tenemos una atención a esos anunciantes, y parte de esa atención, que requiere mucha gente durante las 24 horas del día en cualquier uso horario a nivel mundial, pues utilizamos a otras empresas donde decimos, oye, puedes contratar a esta gente, les ayudamos a dar la formación y les mandamos la información que necesitan para poder dar esa atención a esos... externalizáis ese servicio, ¿no? Externalizamos ese servicio, sí, hay una parte de outsourcing. Y un tercer ejemplo es lo que llaman servicios profesionales, ¿no? Que son las grandes consultoras, piensa en Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, ¿no? Este tipo de consultoras donde puedes decirles, oye, temas de impuestos, ¿no? Trabajamos en muchos sitios del mundo, hay que pagar impuestos en todos los países y cada legislación de impuestos es casi diferente por país, ¿no? En el mundo. Claro. Nosotros no tenemos la capacidad de poder hacer todo eso y de poder prestar atención a cada cambio legislativo de cada país del mundo. Entonces contratas a una empresa consultora especializada en tasas, ¿no? Por ejemplo, en impuestos a nivel mundial, y que te ayuda a que nunca, digamos, entres en falta, por así decirlo, ¿no? Con las haciendas del mundo. Y en este abanico que estás dibujando, tú puedes hacer las tres cosas. Quiero decir, estás
eres responsable de externalización en todos estos ámbitos. En todos, ¿no?, esos ámbitos. O sea, no te tienes que especializar, en el fondo tienes que tener la visión global de... Exacto. Al final son relaciones con proveedores, sí que tienes que entender un poco el ámbito para saber lo que quieres contratar, porque mi equipo lo que hace es también gestionar, tanto buscar a las empresas correctas, tenemos que buscar a las mejores empresas. Darles formación, supongo, ¿no? Sí, pero antes de eso tenemos que seleccionar entre todas las empresas, pues seleccionas a la empresa o las empresas que te vayan a prestar el servicio, tienes que negociar con ellos cómo va a ser. Suelen ser servicios salvo los de consultoría, que tienen una duración un poco más corta, pero son servicios de 3-5 años, con lo cual estás firmando contratos en los cuales vas a estar mucho tiempo trabajando con esas empresas, tienes que negociarlo todo, firmar contratos muy largos, ¿no? Todo eso lo hace mi equipo para que efectivamente tengamos luego una relación que considere todos los parámetros legales, obviamente, y de cumplimiento de protección de datos, etcétera, etcétera, pero también tenga la parte comercial incluida de cómo vamos a pagar por esos servicios, cuáles son nuestras expectativas de atenciones de servicios, ¿no? Y esto se hace a nivel mundial con muchas empresas, ¿no? Claro. Bueno, antes te he interrumpido, yo creo que es un tema muy interesante. Estabas hablando de alguien que estaba desarrollando una inteligencia artificial para poder identificar, por ejemplo, en un directo, en un streaming, si hay algún contenido pues que pueda ser pues controvertido o incluso dañino para el espectador o dañino incluso para la persona que está viendo. Eso, lo que me estabas hablando es que lo externalizáis con ingenieros o lo desarrolláis, porque vosotros también tenéis desarrollo ingenieril dentro de la compañía porque el Oculus, por ejemplo, ¿lo habéis externalizado? ¿O dices, no, esto lo hago yo desde mi laboratorio con mis ingenieros? O sea, ¿qué cosas, cuáles son los criterios por los que decidís externalizar algunos servicios o productos y otros no? Fundamentalmente todo lo que se considera crítico para la compañía, sea porque tiene información confidencial, sea porque son productos que estamos todavía testeando y no sabemos cuándo lo vamos a sacar ni cómo, todo eso se hace internamente. Es decir, no se externaliza nada que sea core, ¿no? Como se dice, es decir, no se externaliza nada que sea básico para el funcionamiento de la compañía, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, las gafas de realidad virtual, nosotros a lo mejor no fabricamos los sensores o los chips. Nosotros no fabricamos chips. Entonces necesitas trabajar con ciertas compañías que si vas a sacar 100.000 gafas de realidad virtual te puedan proveer de todos los chips que necesitas para que esas 100.000 gafas de realidad virtual funcionen y para que todos los sensores funcionen, ¿no? Entonces contratamos a empresas que están especializadas en eso, empresas que a lo mejor solo hacen chips o solo hacen sensores. Hazme un chip, ¿para qué? ¡Sorpresa! Sí, ¿no? Al final son muchas de estas cosas que todas las empresas tecnológicas tenemos nuestra parte de secreto, pero también cuando hacemos esos contratos con estas empresas se firman los acuerdos de confidencialidad, ¿no? Lo que aquí llaman el Non-Disclosure Agreement, donde dices, ok, a partir de ahora, claro, el NDA, que a partir de ahora vas a empezar a ver cierta información de la cual no puedes decir nada, ¿no? Bajo este NDA. Joder, a mí me hacen firmar uno de esos, de que no puedo decir una cosa, estaría... ¿Qué tal? No puedo. No puedo. Buenos días. He pensado todo el rato, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Hamburguesa con queso? Sí, ¿no? Oye, me voy a echar un vasito de agua, ¿te parece bien? Sí, perfecto, adelante. Sí, estás en tu casa. Estamos saliendo de lo que es la pandemia. ¿Cuáles han sido los desafíos de si sois 74.000 personas en Meta trabajando para seguir manteniendo las plataformas durante la pandemia? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, yo creo que como todas las empresas hemos tenido que revisar un poco la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Desde el punto de vista de que no puedes tener a gente en los centros de datos, no puedes tener a gente en las oficinas todo el tiempo, ¿no? Y tienes que depender mucho de hacer las cosas en remoto. Entonces, bueno, nos hemos tenido que adaptar. Afortunadamente teníamos una infraestructura muy sólida antes de la pandemia, con lo cual tanto nosotros como todos nuestros proveedores hemos sido muy rápidos en decir, ok, esto ha cambiado, tenemos que hacer esto en remoto. Hemos tenido que aprender, como todo el mundo, a cómo hacer ciertas cosas en remoto, cómo mantener digamos, todos nuestros servicios activos, ¿no? Y no se ha podido hacer siempre bien. Yo recuerdo que hubo un día durante la pandemia que todos nuestros servicios cayeron durante 1 hora, 2 horas aproximadamente. Yo me acuerdo. Y la gente me llamaba por teléfono, ¿no? Digo, ¿por qué me llaman por teléfono? Y claro, no había WhatsApp. Mucha gente, mi familia en Italia o en España, contactan por WhatsApp también, ¿no? Y la gente me empezaba a llamar por teléfono. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué ha pasado, no? Bueno, se cayeron también nuestras herramientas internas, es decir, se cayeron todos nuestros centros de datos por un mantenimiento que estábamos haciendo y que
lo hicimos en remoto porque no todo se podía hacer de forma presencial como se estaba haciendo antes de la pandemia, ¿no? Pero bueno, si lo piensas, es decir, mantener los servicios como los mantenemos, ¿no? Para que cada uno de nosotros mandemos nuestros mensajes de voz, nuestros vídeos, colguemos fotos, vídeos, veamos reels de gente en Instagram, etcétera, hace falta mucha capacidad, ¿no? Y eso durante la pandemia se ha mantenido gracias al esfuerzo de mucha gente, gracias a una infraestructura muy estable y gracias a que tanto nuestros servicios como los de otras compañías como Zoom y otros han ayudado a que nos podamos seguir comunicando desde nuestras casas, ¿no? Aceptando nuestro nuevo entorno donde había niños correteando, ropa tendida y muchas otras cosas que nos distraían, pero aún así hemos conseguido tener un poco esa resiliencia como compañía, de decir, mucha gente depende de nosotros, ¿no? Sobre todo en un momento en el que estás encerrado en tu casa y lo que necesitas es comunicarte. Nosotros lo que creamos es justo eso, ¿no? Es contacto y comunicación. Entonces ha habido que adaptarse mucho a eso, a poder hacer las cosas desde el salón de tu casa, controlando un centro de datos inmenso del que pueden depender cientos de millones, ¿no? de personas. Claro, es que has pintado, o sea, el hecho de que nuestras notas de voz, nuestras fotos, aunque todo esté encriptado, ¿no? O sea, aunque se respetan las privacidades, ¿Sí? Todos los mensajes que mandamos, los emoticonos, todo esté en centro de datos, me lleva a la siguiente pregunta. Habrá gente que no sepa lo que es un centro de datos. Y tengo 3 preguntas enlazadas. ¿Qué es un centro de datos? ¿Has estado en alguno? Y si has estado en alguno, ¿cuál ha sido el que más te ha impresionado? Y descríbeme qué es lo que más te ha impresionado. ¿Hay centros de datos en España? Sería la tercera pregunta. ¿O estáis planeando hacer algún nuevo centro de datos? Recuerdas que yo hice políticas, ¿no? Trabajo en una empresa tecnológica, no soy tecnológico. Un centro de datos fundamentalmente es llámalo un edificio inmenso, una nave industrial gigante llena de servidores, ¿no? Los servidores es por donde pasa y circula la información, por donde circulan los datos, ¿no? Son estos grandes armarios llenos de cables enchufados, ¿no? Donde circula un montón de información. Entonces todo eso que queremos hacer cada vez que abres tu Instagram y quieres ver un vídeo en el momento. O sea, no puedes esperar a que el vídeo se cargue. Ya no nos acordamos, ¿no? De cuando los vídeos se hacían así y se iban cargando, ¿no? Claro. Para que todo eso ocurra al instante tienes que tener muchos centros de datos con muchos de esos servidores para que la capacidad de un vídeo en cargarse, en que tú lo puedas ver, sea al instante, ¿no? Vaya muy rápido. Entonces, todas esas grandes superficies con los servidores necesitan estar en unas circunstancias, digamos, climáticas, de humedad, de temperatura muy específicas para que todos los sistemas funcionen, ¿no? Si hace, por ejemplo, mucho calor y tienes todos esos servidores funcionando, que ya de por sí generan mucho calor también, llega un momento que se bloquean y caen todos los servicios, ¿no? Entonces tienes que mantenerlo perfectamente refrigerado. Nosotros lo que hemos hecho es que todos nuestros centros de datos son 100% sostenibles, ¿no? Es un esfuerzo económico que tienes que hacer, pero es lo correcto, ¿no? ¿Qué significa 100% sostenible? O sea, ¿medioambientalmente tienen menos impacto? Medioambientalmente tienen menos impacto y todo lo que se utiliza allí se recupera. Es decir, las aguas que se puedan utilizar en ese edificio todas se recuperan. Tenemos unos sistemas subterráneos por los cuales reutilizamos esas aguas, ¿no? para los baños, para todo, ¿no? Es decir, todo eso se utiliza, o para regar zonas de campo, ¿no? Todo ese tipo de historia. Entonces, todo se recupera y se reutiliza. O sea, si por ejemplo un empleado del centro de datos que está vigilando, que yo siempre me imagino a alguien así con el pelo largo, va paseando, va a mear, ese mismo pis puede refrigerar un servidor donde está una foto mía. Por ejemplo. Ya lo decían los toreros muertos con mi agüita amarilla, en realidad. Claro. Es decir, es un tema que... Pablo Carbonell, si estás viendo esto, nos acordamos de ti. Vale, perfecto. Vale, me parece maravilloso. Y esos centros de datos también tendrán que irse ampliando, porque cada vez pues trabajamos con más datos, ¿no? Sí, también la tecnología cambia y lo que antes eran servidores inmensos, que podían ser como una nevera básicamente para poder tener un número pequeño de ordenadores, ahora obviamente la capacidad es mucho mayor en un espacio más reducido, ¿no? Pero sí, siguen creciendo. Nosotros necesitamos mucha capacidad para que todas esas, pues lo que te decía, 3.600 millones de personas puedan utilizar los servicios por todo el mundo y todo funcione de la forma más inmediata y con la menor fricción posible, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguimos creando y de hecho en España hemos anunciado hace pocas semanas que en España pues tenemos pensado invertir más, ya no solo en las oficinas que tenemos en Madrid, que vamos a duplicar esa capacidad y vamos a contratar más personas allí, pero también gente que trabaje en remoto desde España. Vamos a crear un hub, ¿no? Un centro técnico también, pues para ayudar a gente a acercarse más a la tecnología, pequeñas empresas
empresas, ¿no? Las pymes también, que puedan entender mejor cómo utilizar la tecnología para sus propias empresas. Y también hemos anunciado que estábamos trabajando en crear un centro de datos en Castilla-La Mancha también, un gran centro de datos en Castilla-La Mancha. Que es la tierra del Quijote, o sea, que más quijotesco que crear un centro de datos, ¿no? En el medio de Castilla-La Mancha, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí. ¿Se sabe más o menos dónde en Castilla-La Mancha? Se hablaba de Talavera, de la zona de Talavera, de la Reina y demás, pero bueno, no sé si se ha cerrado, sinceramente, no es una parte que lleve yo. Sí que la idea es que entre eso, ¿no? Y los empleados de la oficina y demás, contratemos unas 2.000 personas, ¿no? en Meta en los próximos 5 años, ¿no? Obviamente esos edificios son edificios. Si estáis buscando curro. Bueno, ¿y tú has estado en algún centro de datos que te haya impresionado? ¿O no, yo de Meta no he estado en centros de datos. No he estado en centros de datos de Meta. He visto centros de datos en el pasado, pero por lo que entiendo de las características de Meta es otro mundo, ¿no? Claro. Es otro mundo, pero también los accesos son muy, muy, muy restringidos en esos centros de datos, porque obviamente la criticalidad de lo que se hace y de la información es para tener mucho cuidado, ¿no? Me gusta mucho esa palabra, criticalidad, ¿no? Bueno, hablando de criticalidad... Existe en castellano, porque yo últimamente tengo un popurrí de idioma que yo no entero de nada. Hablando del Quijote, Cervantes inventó un montón de vocablos, pues muy bien que hayas inventado criticalidad. Si me considero cervantino, entonces. Totalmente, eres cervantino. Hablando de criticalidad, vamos a hablar del elefante en la habitación, ¿no? De que Facebook antes molaba, ¿no? Como todas las startups, cuando salen, dices, ¿cómo mola? Estoy en Facebook con mi perfil, y van teniendo como una especie de deterioro. Les ha pasado a todos, le ha pasado a YouTube. Antes molaba como plataforma, ahora la plataforma más sexy en este momento es TikTok, ¿no? Y Facebook ha pasado por un montón de crisis internas que me gustaría también que me dieras tu punto de vista sobre cómo, sobre todo, ¿habéis aprendido de esas crisis cuando esas crisis estaban justificadas? Y si ha habido crisis injustificadas, o sea, si os ha acusado a algo, no a vosotros, sino que decir, porque a Meta o a Facebook o Instagram o WhatsApp, de algo que realmente está tan sesgado que ni siquiera puede ser una crítica en sí mismo. O sea, además habéis tenido varios episodios de whistleblowers, o sea, gente que estaba en la compañía y luego ha dicho, pues mira, he visto estos informes y me voy de aquí porque no puedo seguir trabajando aquí. ¿Cómo aprendéis de los errores? ¿Cómo los comunicáis? ¿Y cómo trabajáis vosotros internamente para solucionar todo este antes molabas, al mismo tiempo que estáis siendo los que más moláis ahora en lo del metaverso, ¿no? Porque cada vez que se habla de metaverso, está todo el mundo como emocionado con Facebook. O sea, que hay muchas emociones alrededor de una plataforma tan grande, ¿no? O sea, si más de la mitad del planeta o de la mitad del planeta utiliza vuestras plataformas, es verdad que al final tenéis una responsabilidad gigantesca, tío. Sí. La respuesta va a ser larga y complicada, así que por favor, párame si me lío, ¿no? Hay un tema que es interesante. Yo siempre me acuerdo de cuando yo empecé en la compañía, cuando, como tú dices, antes molaba, ¿no? Lo que Mark Zuckerberg nos decía, Mark Zuckerberg se reúne con los empleados prácticamente cada jueves, hace un preguntas y respuestas, ¿no? Un Q&A. Oye, pues esto me lleva al cocido, que son todos los jueves en Madrid. O sea, es sesión de cocido cuando básicamente, estamos... justo, tío. Es lo que llaman el roasting aquí, pero allí en Madrid se llama el cocido. Pero bueno, es una forma de seguir comunicándose con los empleados, ¿no? Y que le puedas preguntar al CEO de la compañía su opinión o por qué están sucediendo ciertas cosas. Y él lo que nos decía en aquel tiempo es... se habla muy bien de nosotros, pero ni ahora somos tan buenos en todo como dicen, ni el día que digan que somos malos seremos tan malos en todo como nos dirán, ¿no? Y es una forma de eso, ¿no? Al final, cuando eres una startup, todos son halagos y flores, ¿no? Y de repente, cuando vas creciendo como compañía, pues hay mucho más escrutinio, lo cual me parece bien. Es decir, a las compañías grandes hay que también escrutarlas, hay que ver si están haciendo lo correcto y si lo están haciendo de la forma en la que se debe hacer. Entonces, bueno, eso era un poco anecdótico en su día, pero se ha convertido en esa realidad en la cual... Un profético, ¿no? Por una serie de cuestiones, lo que ocurrió con esto de Cambridge Analytica, las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Pues se cuestionó mucho el rol de las empresas de medios sociales y especialmente Facebook, ¿no? En aquel momento. Entonces, bueno,
¿Hubo errores? Sí, claro que hubo errores. Hemos sido claros en que cometimos errores y creo que los errores hay que primero reconocerlos, ¿no? Y luego aprender de ellos y hacer algo para solucionarlos, ¿no? A mí, algo que me ha gustado siempre de esta compañía y que me sigue gustando y que después de 6 años y medio en la compañía me hace todavía querer seguir en esta compañía y me motiva mucho, es el ver cómo cuando se cometen grandes errores, cuando hacemos algo y decimos, ¿cómo se nos ha podido pasar esto? ¿O por qué ha ocurrido esto? Desde todos los niveles de la compañía, desde los niveles más altos de la compañía, hay una voluntad por no solo solucionarlo, sino hacerlo mejor, ¿no? Por decir, ok, así se soluciona y además así es como vamos a intentar hacerlo mejor o que no vuelva a ocurrir, nada por el estilo, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Al final estás trabajando con muchas personas en muchos países que tienen culturas diferentes, niveles de aceptación diferentes de lo que es la libertad de expresión, las imágenes, lo que se puede ver, lo que no se puede ver, ¿no? Satisfacer a todo el mundo cuando tienes medio mundo utilizando tus plataformas es imposible, ¿no? Entonces también tienes que mantener una posición de decir, bueno, yo esto es lo que considero que es lo correcto y en esto es en lo que quiero que nos movamos como empresa, ¿no? Entonces eso ha traído mucha controversia desde el punto de vista de lo que hace Facebook es malo para la gente o Facebook está creando separación, ¿no? Cuando al final... Bueno, yo creo que la separación, los humanos somos los que decidimos si queremos discutir, si queremos no discutir, etcétera, ¿no? La otra dimensión que te voy a dar antes de pasar un poco más a estos temas controvertidos es que hemos hablado de 3.600 millones de usuarios, ¿no? En el mundo. Si preguntas el sentimiento en los Estados Unidos, el sentimiento es relativamente negativo. Desde que hubo las elecciones en las que ganó Donald Trump, donde teóricamente hubo injerencia de Rusia, ¿no? Y demás. Todas esas cosas generaron mucho malestar aquí. En Europa hay opiniones controvertidas dependiendo de los países, sobre todo en Europa occidental, de me gusta más o me gusta menos, o Facebook ya no, pero Instagram sí, y WhatsApp nos conecta a todos, ¿no? Pero hay muchas otras partes del mundo donde se utilizan nuestros servicios y la gente los adora. De hecho, son su única forma de conectarse con sus familias o con la gente lejana y demás, y que la gente no concibe estar sin esos servicios, ¿no? Con lo cual, el antes molabas, es verdad que hay otras plataformas y tienen productos muy buenos, y yo creo que en enero, en febrero, cuando hicimos el repaso, digamos, de cuentas con los inversores del trimestre anterior, Mark Zuckerberg fue muy claro con TikTok como un gran competidor para el tema de formato de vídeo corto y demás, ¿no? Es decir, hay empresas que hacen cosas muy bien. Entonces, antes o después, te vuelves más o menos relevante, ¿no? La otra cosa que es importante en esta compañía es que siempre intentamos seguir siendo relevantes en base a la tecnología. Hemos pasado mucho tiempo teniendo que discutir sobre temas políticos, temas de cumplimiento de reglas, de normativas y demás, pero somos una empresa tecnológica. Entonces, cuando llega el metaverso o anunciamos que queremos construir para el metaverso, esa es la empresa en la que estamos, esa es la empresa que somos. Es producto, es tecnología, es innovación, es hacer una apuesta por algo a futuro, ¿no? que es interesante y que sale de estas cuestiones mundanas de decir sois positivos o sois negativos para el mundo, ¿no? Yo creo que al final la tecnología presta una serie de servicios o te da una serie de oportunidades y luego tú decides cómo la quieres utilizar, ¿no? Es verdad que hay cosas que te pueden llevar a un mal uso de la tecnología, incluso inconsciente, y de eso hay muchos análisis y muchas teorías, ¿no? En nuestra compañía se toma muy en serio el impacto que puedan tener las cosas, ¿no? Lo que hablabas de los whistleblowers y de información que ha salido, nosotros analizamos mucho. Somos de las pocas empresas que analizamos tanto el impacto que tenemos porque queremos hacer algo al respecto, ¿no? Somos la única empresa, que yo sepa, seguro de medios sociales, la única empresa que ha creado un comité de expertos externo que puede contradecir incluso lo que diga Mark Zuckerberg en decisiones complejas. Es decir, cuando hay algún usuario de nuestras plataformas que dice han quitado esto, han eliminado esto y yo creo que es injusto, esos casos se pueden elevar a este grupo de expertos, que es un grupo de expertos, 30 personas creo que son, y esa gente puede decir, no, tenéis que volver a poner esto o tenéis que volver a dejar a este usuario utilizar las plataformas y demás, ¿no? Es decir, tenemos un escrutinio externo porque
las empresas privadas no tendríamos que ser las que tomáramos las decisiones en temas de moderación de contenidos, en temas de integridad, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que actuar y tenemos que poner todas las medidas posibles, pero debería haber una regulación un poco más a nivel de gobiernos, a nivel de países, cosas así, ¿no? Es un poco lo que Zuckerberg decía, ¿no? Decía, por favor, ayúdenos también, porque estamos aprendiendo sobre la marcha, claro, a regular esto, ¿no? O sea, es verdad que la regulación al final por lo menos crea un framework, no un marco en el que tú te puedes mover para desarrollar las tecnologías. Pero es verdad también que yo creo que Zuckerberg, yo lo que he oído es que tuvo que admitir en algún momento que defendía mucho, somos una empresa tecnológica, pero ha habido un momento en el que ha tenido que decir, somos una empresa de medios. Bueno, al final ha habido que admitir que el impacto que tenemos en la sociedad a través de nuestra tecnología, pues tal vez no lo habíamos calibrado de la forma correcta, ¿no? Y eso es lo que se ve cuando ves el uso de las plataformas, ya no solo las nuestras, sino de Twitter y de otras plataformas, pues para temas sociales, de conciencia social, para cuestiones que ocurren en países del mundo donde hay gobiernos. Cuando los gobiernos empiezan a limitar tus servicios, quiere decir que tus servicios son útiles para la sociedad también, ¿no? Entonces, toda esa responsabilidad, creo que todas las startups, cuando empiezan a ser lo que se dice de startup a grown-up, ¿no? Cuando empiezas cuando pasas de una startup a una empresa un poco más grande, tienes que dar también ese salto, ¿no? De decir, ok, tengo una responsabilidad diferente. Al ser una empresa grande, una corporación, tengo una responsabilidad diferente. Y en nuestro caso, en base a la cantidad de personas utilizando nuestras plataformas alrededor del mundo, pues tal vez al principio nos costó un poco más dar ese salto de decir, uy, tenemos esta responsabilidad extraordinaria, ¿no? Claro, pero vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Perdona que te corte, Antonio. Vuelvo a decir lo mismo, que se miró y se dijo, tenemos esta responsabilidad, tenemos que hacerlo muy bien, ¿no? E hicimos... nos comprometimos públicamente a poner los medios, a poner los fondos y a hacer todo lo posible, ¿no? ¿Se hace todo bien? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No, porque lo que tú decías es nuevo. Muchas cosas no sabemos cómo reaccionan y dependen mucho del libre albedrío de las personas, que creo que también el hecho de permitir que la gente se exprese es fundamental para lo que nosotros queremos hacer también, ¿no? Entonces, poner todo eso junto, ¿no? en un cubo muy grande e intentar que todo eso sea perfecto es una utopía, ¿no? Que sea lo más cercano a lo perfecto es lo que intentamos, ¿no? Nosotros fíjate, 99% de las cosas controvertidas o que pueden herir la sensibilidad de las personas o que son realmente negativas nunca se ven por nadie. Porque la inteligencia artificial las captura antes de que puedan ser posteadas o subidas a ninguna de estas plataformas y las elimina. El 1% que se ve crea toda esta controversia, ¿no? Con lo cual, al final, hay una parte que es el comportamiento humano, ¿no? Que es esa parte variable con la cual tenemos que vivir todos. Creo que es muy bonito, que el mundo es bonito porque es variado, ¿no? y que al final todos somos diferentes, pero eso hace que nuestras tareas sean muy difíciles. Muy difícil. Y en ese 99% de cosas que no vemos y se eliminan, también se elimina, por ejemplo, el cartel de Pedro Almodóvar con el pezón llorando en Instagram, que es una puta maravilla a nivel artístico. Y es verdad que es muy difícil, porque también a Facebook se le critica que es progresista y, por otro lado, se le critica que da voz a regímenes autoritarios, ¿no? Porque también yo sí creo que hay granjas de personas comprando anuncios o promocionando posts que a lo mejor son fake news y vosotros tenéis que trabajar, porque es una locura cuando se organizan en una granja. Vamos a ir cuando hablo de granja son un montón de personas que están lanzadas. A mí me ha llegado por el canal de Olga y Antoine, me ha llegado que me ofrecían desde China $2.000 por poner un post. O sea, nosotros, desde Olga y Antoine, apoyando el régimen de Trump. Fíjate, y no sé quién era ni quién nada, pero me pareció espectacular, porque si a un microinfluencer que era entonces el canal de Olga y Antoine le llegan $2.000 por poner un post diciendo en Instagram
que como mola Trump, hay mucha gente que dice, necesito 2.000 pavos y Trump, te buscas la vida para que te guste, ¿no? En ese momento, que no digo que no pueda gustarte, o sea, que tampoco quiero... Pero hay maneras de detectar estas especies de campañas que se hacen, pues promocionando post o comprando anuncios, porque al mismo tiempo estamos hablando de libertad de expresión. Quiero decir, es que es de locos, claro, se os ha puesto en una posición imposible. Es muy complicado porque al final es justo lo que tú dices, ¿no? La libertad de expresión, la forma de hacer ese anuncio, la forma de contactarte, cómo te lo ofrezcan, ¿no? Hay matices tan sutiles que pueden hacer que sea legal o ilegal. Claro. ¿Cómo capturas eso? Es decir, la inteligencia artificial es muy potente, pero tiene sus límites también. La inteligencia artificial no puede llegar a todos los matices de tú cómo expresas algo en un idioma concreto, ¿no? Y cómo una palabra puede querer decir muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces es un trabajo que se hace muy complicado. Somos miles y miles de personas, tanto empleados como a través de nuestros proveedores y de nuestros partners, que intentamos mejorar cada día y hacer que la inteligencia artificial, nuestros sistemas aprendan. La cuestión es que también la gente que quiere hacer el mal, ¿no? Y que quiere utilizar las plataformas para expandir un poco ese mensaje negativo, esa polarización, aprenden también de lo que ha hecho que les capten, que sepan que lo que han hecho es ilegal y lo modifican hasta el punto de que consiguen pasar esa línea, ¿no? Entonces vuelves a tener que aprender, ¿no? Es un poco... Piensa en lo que eran antes los grandes robos, ¿no? Hace 5, 6 y 7 décadas, ¿no? Los grandes robos de bancos o de cuadros y demás. Los ladrones eran mucho más inteligentes, ¿no? Y los sistemas de seguridad siempre van por detrás. Piensa en lo que son hoy los antivirus. Los antivirus no son ni más ni menos que una reacción a los virus. Es decir, claro, llega un virus, alguien inventa un virus o inventa una nueva forma de hackear y a partir de ahí, en muchos casos, no siempre, ¿no? Obviamente estas empresas cada vez se anticipan más, ¿no? Pero a partir de ahí se crea una solución para ese nuevo virus que no se conocía, ¿no? Y es así. Entonces, en tecnología, si alguien quiere hacer algo y hacer un mal uso de la tecnología, lo va a hacer. Cómo de rápido lo captures y sobre todo cómo solucionas ese problema para que no se pueda reproducir en el futuro es lo que en muchos casos tenemos que hacer las empresas tecnológicas, ¿no? Pero es difícil, es mucho más fácil en una imagen fija que en un vídeo. Claro. Es mucho más difícil en un live, es decir, en un directo, que en un vídeo pregrabado, donde tienes una serie de fotogramas, donde puedes ir capturando, ¿no? Por los clips. Es mucho más difícil en voz, es decir, en algo que tú estás escribiendo y que puede tener esos matices del lenguaje, que en algo que es visual, ¿no? Es decir, yo puedo estar diciéndote algo a ti, Antonio, porque te conozco y te puedo hacer una broma. Claro. Y tú la interpretas bien. El sistema no sabe si cuando yo te he dicho esta palabra no tiene mi sentido te estoy humor, ofendiendo. Vamos. Exacto, el sistema no tiene tu sentido de humor, es imposible. Prácticamente nadie lo tiene. Sí, es complejísimo, es apasionante. ¿Tiene sentido lo que estoy explicando? Espero no, a veces me meto en mi mundo. Sí, yo creo que tiene mucho sentido. Yo creo que es súper necesario hablar de lo que hablamos porque quiero decir que es una cosa que solo le ocurra a Facebook, o sea, le ha ocurrido a YouTube, ha tenido varios apocalipsis, también con los anunciantes, que es un tema que justo antes de entrar al metaverso, como has hablado que el 97% de vuestra revenue viene de los anunciantes. 92, no, perdón. Tienes una inteligencia artificial también para los... para los números. Para los números. Trabaja en compras, tío. Claro. Vuestra relación con los anunciantes, los creadores de contenidos, siempre nos quejamos de que los anunciantes siempre tienen más peso, incluso se modifican las políticas hacia los creadores de contenido en base a los caprichitos de los anunciantes. Así es como lo ve el creador de contenido, aunque sé que no es tan reduccionista, ¿no? Entonces vosotros también tendréis que equilibrar las necesidades del creador de contenido, que también es quien está nutriendo de contenido y de vuestra plataforma. Y tenéis que cuidar a los anunciantes, ¿no? ¿Hasta qué punto los anunciantes son mucho más importantes que los creadores de contenido? ¿O realmente tú no lo ves así? ¿Ves como una especie de simbiosis que utilicéis el sentido común, ¿no? Para equilibrar estas dos cosas? Sí, yo creo que es más lo último que has dicho, Antonio. Creo que intentamos mantener ese equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Nosotros
el año pasado, a mediados del año pasado, cuando anunciamos el cambio del nombre de la compañía a Meta, ¿no? y nuestra apuesta por el metaverso, también anunciamos inversiones muy fuertes en los creadores de contenido, ¿no? Porque consideramos que es algo que enriquece la plataforma y que con los medios adecuados hay muchos creadores que tienen mucha capacidad, no siempre tienen los medios, con lo cual nosotros dijimos que en el próximo par de años íbamos a invertir $1.000 millones en ayudar a esos creadores, ¿no? a generar más contenido de calidad. Cuanta más calidad haya en cuanto al contenido que hay en nuestras plataformas, más atractivo es, ¿no? Con lo cual para nosotros es fundamental, sí, tener por supuesto anunciantes, ¿no? Los anunciantes al final es cómo conseguimos que tú puedas seguir llamando por WhatsApp gratis. Claro. A quien quieras, porque nosotros ponemos anuncios, ¿no? Es lo que tradicionalmente ha hecho la radio o la televisión en el pasado. No es nada nuevo. O sea, no es nada nuevo. Es lo que soportan los medios siempre. Entonces somos un ecosistema en el cual a los anunciantes les interesa tener nuestras plataformas para poder expandir sus fronteras más allá de la frontera física. Es decir, nosotros eliminamos la barrera física, ¿no? Para que sus anuncios los puedan ver en cualquier parte del mundo. Lo cual a las pequeñas empresas les interesa mucho, pero los creadores son quienes traen el contenido y cuanto más avanza el mundo, hemos estado hablando antes de TikTok, ¿no? Cuanto más avanza el mundo de los medios y de cómo los utilizas, más visuales se convierten. Cada vez tenemos menos capacidad de atención y para esos cortos momentos de atención necesitamos algo muy visual, ¿no? TikTok al final son formatos cortos, Reels en Instagram son formatos cortos, ¿no? Y sin embargo hay un boom de este tipo de formatos de podcast de 2 horas. Sin embargo hay un boom también del audio, ¿no? Hay qué bonito, ¿no? Porque también necesitamos pues no, ahora me voy a tragar 4 horas de un podcast de Jordi Wild con Gervasio hablando de fotoperiodismo, y mi hijo, que solo ve contenido de 1 a 3 minutos, de repente dice, voy a verme estas 4 horas de entrevista a un ex nazi en el podcast de Jordi Wild. Insisto, porque es un podcast que ven también mucha gente joven, ¿no? Y que ha traído al mundo del podcast, ¿no? Es muy bonito porque la tecnología, hay tantas personas en el mundo que hay espacio para que todos los formatos, ¿no? tengan su hueco, ¿no? Sí, y también para que te permitan consumir el contenido cuando quieres y de la manera en la que tú quieres, ¿no? Es decir, muchos de estos podcasts que pueden durar 3 y 4 horas también están un poco abrazando esa idea de la imagen y la voz, ¿no? Donde tú dices, lo voy a escuchar en la plataforma en la que quiera escuchar música y demás, porque solo quiero escuchar voz mientras paseo, mientras camino, mientras me siento, ¿no? Pero también te ofrezco la imagen por si lo que quieres es ver todavía esta entrevista, esta conversación, digamos, en vídeo, ¿no? Claro. Pero te da la posibilidad también de decir, he escuchado, yo hace poco estaba escuchando, el fin de semana pasado, estaba escuchando un tema muy interesante del CEO de MicroStrategy sobre cripto y ese tipo de cuestiones, pero son 4 horas de conversación. Yo no me puedo sentar 4 horas, no tengo la capacidad ni la atención para estar 4 horas escuchando ese podcast, pero lo pauso, hago otras cosas, y luego por la tarde, a la mañana siguiente, lo vuelvo a retomar, ¿no? Entonces me permite también consumir el contenido cuando yo quiera y como yo quiera, ¿no? Como te lees una novela, en el fondo. Exacto. La dejas, luego sigues, la dejas, luego sigues. Sí. O sea, que al audio ha llegado esta experiencia que tenemos con las novelas, ¿no? Con los libros. Bueno, y ahora vamos a hablar del metaverso. Bueno, ibas a decir algo. Sí, no, perdóname. Sí. Esa forma de tomar aire es voy a hablar. Sí, yo creo que al final también ha habido una cuestión en estos últimos 2 años, con la pandemia, en las que hemos estado todos mucho en nuestras casas y trabajando mucho con pantallas, ¿no? Donde hemos necesitado separar nuestros ojos a veces de la pantalla también. Y es donde creo que el audio ha recuperado también, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Clubhouse, por ejemplo, se hizo muy, muy famosa, ¿no? Y era solo audio, ¿no? Eran habitaciones donde la gente hablaba. Sí. Nada más se grababa audio, ¿no? Yo creo que esa era una forma también de todo el mundo de decir, necesito dejar de mirar una pantalla, porque si no estoy en mi casa sentado mirando una pantalla de ordenador y luego me siento en mi sofá y veo una pantalla de televisión, ¿no? Y el audio, el libro en papel, todo ese tipo de cosas es una forma de dejar de mirar algo brillante y decir, ok, ahora necesito que otros sentidos también se estimulen, ¿no? De otra manera. Ahora que hablas de la pantalla, estar mirando una pantalla, sí que podemos saltar directamente al metaverso, ¿no? Porque en el metaverso... Lo he hecho por eso, en realidad. Bien hecho.
Me lo pone siempre a huevo. Y en el metaverso tenemos varias ramas. Yo sí me gustaría, porque hay mucha gente que no se imagina el metaverso, que se imagina el metaverso pues como utilizo gafas de realidad virtual y estoy en un videojuego, ¿no? Pero el metaverso puede tener muchísimas aplicaciones. Ayer estuvimos en una cena con un responsable de una tecnológica que tiene que ver con la medicina también. Y tanto realidad aumentada, creo que vamos a tener que definir lo que es realidad aumentada, lo que es realidad virtual, los tipos de inmersión distintas, como un creador de contenido. Voy a hacer como una especie de índice de lo que vamos a hablar. Puede utilizar el metaverso, como podemos utilizar el metaverso para el ocio y el entretenimiento, cómo podemos utilizarlo para la educación, para la salud, o cómo podemos no utilizarlo también, si no queremos. Tampoco nos pongamos así, ¿no? Un poco de todo, un poco de todo. Sí, no, yo soy fan de utilizarlo todo, pero creo que tiene más usos de los que en principio tenemos en la cabeza, ¿no? Porque yo creo que el metaverso incluso ahora está invirtiendo mucho Epic, porque tienen casi universos donde ya tienen millones de personas en ellos. O sea, el universo de Fortnite es un universo, Minecraft también es un universo donde tú te puedes relacionar. Muchas reuniones de trabajo se han hecho en Minecraft. Muchos gamers y streamers tienen sus propios servidores donde tienen sus propios mundos. El roleplay de GTA es un ejemplo maravilloso, además de eso. Y como Facebook, no sé si tienes la historia o el arco en el que como Facebook dice, veo que vamos hacia el metaverso, quiero poner todas mis fuerzas en él y quiero liderar o ser pionero dentro de lo del metaverso. Pero para eso vamos a empezar por el metaverso. ¿Cómo lo definirías a alguien que tiene como un conocimiento superficial de lo que es el metaverso? Buena pregunta. El metaverso, piensa en Internet. Internet hoy es, pues eso, es entorno donde hay muchísimas páginas web, donde hay muchísimo contenido y donde tú vas y ves ese contenido, o ves televisión, ves muchas cosas, ¿no? Lo ves en dos dimensiones, es decir, lo ves en una pantalla. Si pudieras entrar dentro de Internet y formar parte de ese entorno, ese es el metaverso. El metaverso es estar dentro de Internet, ¿no? La teoría es que el metaverso es uno, y las empresas que construimos o programamos cosas, las programamos para el metaverso, ¿no? Es decir, no es que cada empresa cree un metaverso, o no es que Meta vaya a crear el metaverso. El metaverso es una idea que empezó ya en los años 90 o incluso antes, ¿no? Aquí tienes Ready Player One, la novela. Sí. O sea que... sí. Entonces, bueno, es un concepto que viene de muy largo y que es ese universo en el que te relacionas. Te relacionas a nivel laboral, a nivel social, a muchos niveles de tu vida, y donde utilizas un contenido virtual para establecer esas relaciones, un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? Es la forma de poder seguir comunicándote y estando más cerca de la gente con la que quieres estar, sin tener que contar con las barreras físicas que eso implica, ¿no? Yo creo que los 2 años de pandemia nos han enseñado la importancia de eso, ¿no? El tener que estar encerrado en un sitio y que las paredes de esta casa, yo he estado en esta casa metido toda la pandemia prácticamente, ¿no? He ido unos días allí a España a ver a la familia, ¿no? Pero el poder romper esas barreras, el poder acercarte, ¿no? Y que lo que hoy son avatares, ¿no? Que todavía son bastante, digamos, tipo dibujos animados, ¿no? Sí. Y rudimentarios. Cartoonish, es verdad. El poder acercarte a gente, ¿no? El poder palmearte, ¿no? Chocar las 5 y de repente esa sensación de decir, estoy teniendo un contacto social con alguien mientras estoy encerrado en mi casa, ¿no? Ya no hay unas barreras físicas que me lo impidan. Es lo que creo que ha hecho que el metaverso se convierta más interesante. Pero es fundamentalmente eso, es entrar dentro de Internet y a partir de ahí hacer lo mismo que hacías en Internet, que es leer contenidos, leer información, comunicarte, hablar, jugar. Comprar, sí. Hay muchísimas posibilidades, ¿no? Pero hay posibilidades que todavía es muy naciente. Como concepto está en ello y nosotros lo hemos dicho muy claramente. Es decir, esto van a ser 10, 15 años hasta que realmente tengamos conciencia de el metaverso como tal y tengamos un metaverso, tecnológica, ¿no? Sí, suficientemente desarrollado también para que
No sé. Para que nuestros avatares sean hiperrealistas, como por ejemplo el Unreal Engine 5, que yo estaba viendo cómo te puedes hacer un avatar, pero necesita tan nivel de computación, tanta capacidad, que si todos nos hiciéramos un avatar hiperrealista, pues ahora mismo no daríamos abasto, ¿no? Pero hay una cosa, y ahora te dejo continuar, que me llama la atención. Yo me acuerdo, yo fui de las primeras personas que yo conocía en mi entorno que tuvo un teléfono móvil y se me criticaba mucho. O sea, era... casi eres un estúpido, un cutre y un fanfarrón por tener un teléfono móvil. Esa no es la manera de relacionarse o de quedar. Yo creo que incluso pasaría con el teléfono, ¿no? Al principio. Yo no quiero, o sea, así no me estoy relacionando. Hablar contigo no es relacionarme contigo. Porque nos vamos construyendo nuestro alter ego con cada nueva tecnología que nos da la capacidad de conectarnos. Quiero decir, los audios al principio eran muy torpes en WhatsApp. Sí. No sabíamos qué cosas decir. O sea, y ahora tenemos una capacidad para relacionarnos de una manera absolutamente orgánica con nadie. Tenemos un aparatito y hablamos de una manera emocional, hablamos de una manera... es como si tuviéramos a la persona delante. Hemos desarrollado la capacidad de que un audio te emocione. Que es lo que yo siempre hablo, cuando hablo del metaverso, que dicen, es que eso es lo que yo, esa frontera nunca la voy a cruzar porque nos deshumaniza. Cuando siempre el ser humano lo que busca es, si no puedo estar contigo, ¿de qué manera puedo estar contigo, conectarme contigo, ¿no? Y esta defensa a favor del metaverso no es a favor de Meta, o sea, porque no estoy haciendo proselitismo de la compañía, sino de cómo las tecnologías, porque también me decían, que esto lo hablaremos, si el mundo está muy jodido y ni siquiera somos capaces de arreglarlo, ¿por qué estamos creando otro mundo, ¿no? Que tú ayer me decías, a lo mejor estos dos mundos se ayudan el uno al otro, ¿no? Sí. Piensa en aplicaciones de la tecnología y si pensamos en el metaverso también, de cómo el metaverso puede evolucionar. Mira, un ejemplo muy simple. La semana pasada estaba viendo un grupo aquí en California que se dedica a dar formación a futuros soldadores a través de realidad virtual. ¿Qué hacen con eso? Lo que hacen es que les enseñan primero todos los conceptos básicos de seguridad de la soldadura. Al final la soldadura tiene una serie de riesgos, ¿no? y unos componentes que pueden poner la vida de una persona a riesgo, ¿no? Entonces empezaban con soldaduras, luego empezaban también con cortes con radial, ¿no? Con máquinas de corte de metales y demás. Primero todo eso lo haces con los mandos de tu realidad virtual y te acostumbras a dónde están los seguros de esas máquinas, cómo se carga digamos el bastón que pones para hacer la soldadura, cuándo lo tienes que encender, dónde no tienes que apoyarte cuando alguien está soldando, ¿no? Yo trabajé de ferralla un tiempo y en una de estas que estaban soldando yo tenía un brazo apoyado en una parte de la plataforma metálica y otro en la otra. Sentí como que los codos me daban con las orejas. O sea, de verdad, me pegó una descarga que eso a alguien con un corazón un poco más débil, a alguien más mayor y tal, le puede dar un ataque serio, ¿no? Al final. Claro. Entonces, con eso aprendes a cómo hacerlo seguramente, ¿no? Ese es un ejemplo. Temas de medicina, es decir, hay estudiantes de medicina que ahora pueden ver un corazón y lo ven además en grande y pueden ver pues cómo entran los ventrículos, cómo se operaría ese corazón y demás, y todo lo hacen en realidad virtual, sin tener que, como decían antes, abrir un cerdo, ¿no? Claro. y coger los órganos de un cerdo o diseccionar una rana, ¿no? Es decir, lo tienes en una forma mucho más de cómo un corazón humano es, ¿no? Entonces, hay tridimensional moviéndose. Totalmente. Y cuando operan dicen, hostia, qué pequeño porque no se mueve. Sí, ¿no? Qué pequeñito es esto, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas aplicaciones, ¿no? Para de esta tecnología. Entonces yo creo que al final combinar esos dos mundos es la forma de decir, obviamente estoy sentado aquí contigo, me encanta estar contigo y que hablemos y que nos tomemos un café, ¿no? Pero yo vivo aquí y tú vives en Madrid. Sí. La próxima vez que me apetezca hacer esto, o nos tenemos que poner a mirar una pantalla, o tal vez un día estaríamos sentados en este mismo salón mientras tú estás en Madrid y yo estoy aquí en California con nuestros avatares hiperrealistas charlando y creyendo que estamos juntos. Mirándonos a los ojos, ¿no? Exacto, mirándonos a los ojos. No es otra de las grandes cosas, ¿no? Al final hoy en las pantallas nos hemos acostumbrado a que o miras a la pantalla y entonces no estás mirando a la persona a los ojos, o cuando intentas mirar a la cámara para dar la impresión de que estás mirando a los ojos, la otra persona dice, ¿dónde estás mirando, no? Porque no está coordinado, ¿no? La realidad virtual en el futuro será eso, será que nos estemos mirando a los ojos, que estemos... Yo ahora, cuando estoy en la realidad virtual y estoy en una reunión, yo me miro las manos, muevo los dedos, todas esas cosas están evolucionando, ¿no? Falta mucho, pero cada vez va a ser más realista un poco ese contacto en el cual...
pues eso, yo vivo en California, mi familia está distribuida por el mundo, ¿no? Si quiero hablar con ellos, si quiero sentarme con ellos, o quiero que veamos una película juntos y la comentemos, o que vayamos juntos a un concierto, eso lo podré hacer en la realidad virtual. Eso no quiere decir que vaya a estar toda mi vida dentro de la realidad virtual. Eso quiere decir que voy a tener el contacto con los que no tengo cerca, voy a seguir teniendo el contacto personal con los que tengo cerca, pero además también voy a poder tener más tiempo libre para leer, para escuchar, para correr, para surfear, para lo que quiera, porque no voy a depender de tener que ir a una oficina y tardar 1 hora, 1 hora y media en llegar a la oficina y tragarme el tráfico. Coger un avión con el gasto medioambiental para ir a una todo el tema a nivel de sostenibilidad y tal, cuando muchos más trabajemos en sitios donde no tengamos que ir físicamente a oficinas, obviamente reducimos el impacto que tenemos, ¿no? Con lo cual hay muchas ventajas que todavía no son evidentes, no son obvias, porque prácticamente todo lo que es realidad virtual se ha relacionado únicamente con juegos, pero hay muchas ventajas a nivel laboral, a nivel de investigación, a nivel de aprendizaje, que se irán desarrollando y que van a hacer que las dos vidas, ¿no? La vida real y la vida virtual, pues tengan ese equilibrio. Si se lo quieres dar, volvemos a lo mismo, ¿no? Al final claro, la tecnología es una herramienta, ¿no? Y tú con un cuchillo puedes cortar un filete, pero también puedes degollarme, ¿no? Si quieres, ¿no? Claro. A nivel de relaciones afectivas, quiero decir que muchas parejas que están fuera durante tiempo, que afectivamente necesitan la tecnología, incluso para tener relaciones sexuales, quiero decir que esto no lo estoy diciendo como broma. O sea, yo el otro día leí un artículo sobre sexting súper interesante, cómo había parejas que gracias a la tecnología siguen teniendo relaciones sexuales muy satisfactorias, muy saludables, bueno, para ellos, y esa conexión era tan fuerte como cuando... Mucha gente va a decir que no, pero tan fuerte para ellos, porque todo también está en el cerebro, claro, como cuando estaban juntos. O sea, que es algo muy, muy interesante. Vamos a hablar de realidad virtual y realidad aumentada, porque esto es inmersivo, ¿no? Te aísla un poco del entorno físico en el que estás, sí, y sin embargo la realidad aumentada es como que integra el entorno físico en el que estás para a lo mejor darte otras informaciones, ¿no? De esa realidad en la que estás, o tener a lo mejor... Vosotros tenéis unas gafas con Ray-Ban que son como, no sé si es un prototipo, pero bueno, es el inicio, ¿no? de una manera de relacionarte con el mundo. Ahora, a mí me interesa más la realidad aumentada que la virtual, porque me permite seguir operando en el mundo físico, en el entorno físico. No sé tú qué opinas de estas dos. También esto, por ejemplo, para el ocio es maravilloso, ¿no? La realidad virtual, o para, como decías tú, para la formación. ¿Cómo trabajáis estas dos, realidad aumentada y virtual, en Meta? Sí, la realidad aumentada probablemente es la que tenga más usos prácticos, ¿no? en el futuro, y es probablemente también la más complicada de desarrollar, ¿no? Pero la idea es un poco eso, ¿no? Es superponer tu realidad con esta realidad aumentada donde vas a tener más información, donde vas a tener más datos, ¿no? Donde puedes ir... ver algo en la calle y que tengas información sobre qué es, qué puede ser, ¿no? Ver un animal, por ejemplo, y que te diga, esa serpiente es peligrosa y es venenosa, ¿no? Y tal, claro. Todo eso con unas pequeñas gafas que no sean esto, ¿no? Esto es lo que tú dices, esto es inmersivo, vas a otra dimensión, tienes que tener cuidado de no moverte y demás, porque obviamente claro, no ves nada, ¿no? Y la realidad aumentada te permite tener más información, más capacidad de decisión y más opciones en tu día a día, ¿no? En tu cotidianeidad. Es decir, te puede permitir que mientras tú y yo estamos hablando me dé información sobre hay una alerta, hay un problema, hay algo, ¿no? Que está ocurriendo, ¿no? Todo eso es en tiempo real, con lo cual te permite tener una información más amplia, ¿no? Es tener mucha más información. ¿Qué ocurre hoy? Piénsalo. Alguien dice algo, alguien te cuenta algo, o de repente escuchas una noticia, dicen una palabra o hablan sobre un concepto en el que no estás familiarizado, y lo primero que haces, abres y te pones a buscar. Sí. Sea en Wikipedia, al que le guste Wikipedia, sea en lo que sea, ¿no? Pero te pones a buscar esa información, ¿no? Tener esa información directamente es un avance hacia... Esta información la quiero ver, la quiero saber, ¿no? Exacto. Claro. Quiero verlo, voy a comprar una botella de vino, quiero mirar la botella de vino, y en lugar de coger y decir, pues déjame que abra el teléfono, haga una foto a la botella de vino y que me dé la información de si este vino es bueno o no, si me gusta o no me gusta, ¿no? Todo eso lo tienes al alcance de tu mano, y te estoy dando ejemplos muy cotidianos, ¿no? Sí, que son los que utilizamos. O sea, yo ahora estoy hablando contigo y si activo en mi gafa de realidad aumentada porque me mola tu suéter o tu jersey y veo la marca que es y lo que cuesta y las valoraciones, a lo mejor me lo puedo comprar mientras estoy hablando contigo. Estoy hablando desde un punto de vista demasiado consumista, pero al mismo tiempo a lo mejor
puede ser que me dé información sobre ti, o sea, 40 y tantos años, no voy a decir... No hay problema. Desde el punto de sentido, yo lo llamo como una especie de lasaña, te da más capas de la realidad en la que estás, ¿no? Más perspectivas, y lo interesante es que tú puedas activar o desactivar las capas con las que te quieres relacionar con esta realidad. Es verdad que esta fresa me la puedo comer, o esta seta, yo que soy intolerante a ciertos hongos y ciertas setas, ¿sí?, es venenosa o no. Ponemos ejemplos que pueden parecer tontos, pero que realmente son los que utilizamos en el día a día, ¿no? Exacto, exacto. Tiene mucha más utilidad. Y luego piensa en temas de lo que tú puedes hacer con una mezcla de distancia y realidad aumentada en operaciones, ¿no? Ya se hacen operaciones a distancia, ¿no? A través de ordenador, pero la capacidad que esto te va a hacer de conjugar todas esas tecnologías para que tú, desde un cirujano que está en un país a alguien que tienen que operar en otro país, ¿no?, con la tecnología correcta, puedas en realidad tener acceso a eso y puedas ver claramente si entras por aquí, si tienes que meter este dispositivo por debajo de las costillas o tal. Claro. Lo mismo, soy de política, no soy médico, ¿no? Pero da muchas otras posibilidades en ciencia también que hoy todavía ni conocemos, ¿no? Con lo cual la realidad aumentada creo que va a traer muchas opciones para nuestro día a día. Creo que no va a ser esto de que estemos trabajando 8 horas desde nuestra casa o 4 horas o lo que sea el horario de trabajo del futuro con estas gafas de realidad virtual. No, va a ser un dispositivo muy fácil de más llevar, ligero, lo que dices, sí, ¿no? Nosotros con Ray-Ban hemos lanzado unas gafas que por ahora pues llevan una cámara para que puedas grabar vídeo, llevan unos auriculares para que puedas escuchar podcast o música, lo que quieras, pero hemos metido toda esa tecnología dentro de unas Ray-Ban, las Ray-Ban normales, ¿no?, que la gente usa desde hace mucho tiempo. En el futuro, algo muy similar, que no es aparatoso, que no es complicado, te va a dar mucha información aquí en la pantalla, ¿no?, y te va a permitir también evaluar riesgos, te va a permitir trabajar, te va a permitir hacer muchas cosas de una forma mucho más rápida, más visual y probablemente más agradable. Y las vamos a incorporar igual que hemos incorporado todas las tecnologías a las que nos resistíamos, sobre todo si tienen un uso cotidiano. Yo creo que nosotros, por mucho que nos guste la ciencia ficción, cuando nos hace que la cotidianidad tenga como más profundidad, incluso y más... porque antes hablábamos de la distribución, qué importante es la distribución del contenido. Cuando ya no quiero esperar a que se cargue un vídeo. Yo cuando una página web espero que se cargue, pienso que está mal alojada y no quiero volver a verla. O sea, soy así de radical. Digo, ya no puedo perder tiempo porque hay páginas que están bien alojadas. Entonces, tanto la inmediatez, la facilidad de uso, o sea, sobre todo que no te sea difícil. Yo creo que Google se adelantó. ¿Cómo se llaman esas gafas que tenéis vosotros, Jordi, las de Google? Que utilizaban realidad aumentada, las Google Glass, ¿no? Que se adelantó, yo creo, a su tiempo, sí. Que en el fondo fue un visionario. Creo que estabas tan ridículo cuando te las ponías. Estas también tenemos yo creo que hay una portada del Times, no sé si con Peter Thiel o alguien con estas gafas de realidad aumentada que digo, de realidad virtual, sí, que decía, no, yo no quiero eso porque me aísla. Pero cuando tu realidad se hace más fácil o tienes más acceso a más capas de la realidad, es cuando de repente dices, pues sí que me apetecía utilizarlo, ¿no? Sí. Aparte, yo por ejemplo, ahora hacemos reuniones, ¿no?, con eso en realidad virtual, con nuestros avatares. Con vuestros avatares. Sí, entonces pues está mi jefe, mis compañeros y mis compañeras y demás, y nos reunimos. Y para mí, en realidad, ese momento en el que te metes, sí, somos avatares. Es decir, tú ves mi avatar y es como un dibujo animado de mí. Pero estamos hablando, escuchamos las conversaciones, si me hablan por un lado, escucho la conversación de la persona que está sentada a este lado mío, entonces puedo mirarle y puedo tener conversaciones más privadas con esa persona, ¿no? Pero además estamos juntos, estamos, lo que te decía, palmea, chocas 2-5, charlas, y de repente hemos tenido una reunión en una sala de reuniones donde hemos hablado y donde he sentido mucha más cercanía que todas las otras reuniones que he hecho con ellos, mirando a la pantalla, donde estoy viendo a sus, digamos, personas reales a través de 2 dimensiones, ¿no?, en una pantalla. Qué bueno. La sensación de inmersión de esos avatares que se parecen mucho a ellos y con los que estoy sentado, me gusta. ¿Lo haría durante 8 horas? No creo que nadie pueda estar tantas horas metido en un tema de realidad virtual sin sentirse un poco mareado o sin sentirse cansado, ¿no? Pero creo que la cercanía que me da es muy interesante, ¿no? El otro día pues me metí en Horizons, que es nuestra plataforma, digamos, para
dentro del metaverso y me fui a ver un evento de los Foo Fighters, ¿no? De un grupo de rock de aquí de Estados Unidos. Y es muy interesante, ¿no? Estás viendo a los Foo Fighters en imagen real, pero tú estás dentro, hay más gente alrededor tuyo, puedes hablar con gente si quieres, ¿no? Y demás. Y te da otra sensación, es casi como si estuviera en un concierto, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas parece que no, pero de repente dices, sí quiero estar. Mi sensación de ver un concierto de Foo Fighters o de ver el documental de Solo, de este tipo que se escaló el capitán aquí en Yosemite, y verlo en 360 dentro de una realidad virtual, me gusta mucho más esa sensación que la de sentarme aquí en mi sofá y mirar a la televisión y verlo en la pantalla de la televisión, ¿no? Porque hay otras distracciones, hay ruidos, hay luces, hay cosas. Claro. ¿No? Presto mucho más atención, disfruto mucho más de ese rato que estoy ahí porque estoy metido dentro de ello, ¿no? Entonces, ¿y este tiempo real o puedes pausarlo y volver? Puedes pausarlo y volver. Si quieres, cuando estás viendo vídeos, cuando estás viendo pues lo que harías también en televisión, ¿no? Pero puede ser también un live, como por ejemplo un directo cuando se hacen estos eventos en Fortnite, que es a esta hora, dura 12 minutos y tienes que estar dentro, ¿no? Exacto, sí. Vale. Y nosotros que tenemos un musical familiar, ¿cómo tendríamos que grabarlo para que invitar a la gente a un metaverso, vender una entrada y que pudieran ver Beethoven para Lisa? En realidad, mucha parte de la grabación sería la misma. Utilizas más técnica de 360 porque al final eso para las grabaciones da mucha más sensación de redondez, ¿no? Y de que la gente pueda mirar alrededor y ver todo lo que está ocurriendo, ¿no? Incluso antes o después de la función podrían subir al escenario también y ver el teatro desde el escenario, ¿no? Para tener esa sensación. Y eso con 360 obviamente se consigue bastante de esa imagen. Pero bueno, en eso los expertos sois vosotros, ¿no? Pero eso fundamentalmente eso es lo que quieres, ¿no? No necesitas tener avatares para tu Beethoven. Lo podrías hacer en el futuro, ¿no? Pero en realidad tienes a los personajes reales y yo y mi avatar se sienta con el avatar de Jordi, con el avatar de Antonio en el público. Y lo estamos viendo y aplaudimos y comentamos, ¿qué te parece? ¿Has visto? Tal, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa sensación de que nosotros tres podríamos estar juntos viendo Beethoven, sabiendo que cada uno estamos en un sitio, Jordi está en Basauri, tú estás en Madrid, yo estoy en California, pero, oye, quedamos tal día porque van a poner Beethoven para Lisa, vamos a poder verla, ¿no? Y nos sentamos los tres y lo hablamos, ¿no? Y después pues nos vamos al Metabar a tomar este es un nombre que no existe, a tomar un vino, ¿no? Una cerveza. Bueno, pues el jueves que te ves con Zuckerberg, dile, ¿podéis hacer un huequito en Horizons para hacer el estreno me gustaría hacer un Metabar para después de Beethoven. De Beethoven para Lisa. Vale, pues sí, nos vemos ahí. Bueno, vamos a hablar entonces de hacia dónde crees tú que va el metaverso, de lo que no se habla. Quiero decir, el metaverso, ahora hablamos con clichés, ¿no? Con reduccionismos, pero ¿hay algún aspecto del metaverso del que no se hable, tú que estás dentro de la compañía, y que sea tan importante como lo que se ve a primera vista, ¿no? Voy a ponerme las gafas, soy un videojuego y tal? Algún elemento que sea o de desarrollo ingenieril, tecnológico, para dar una idea, como un glimpse a la gente del metaverso es mucho más que, porque es verdad que se va a poder comprar, que vamos a poder comprar incluso objetos que no existen, que son solo digitales. Ahora se habla mucho de los NFTs, de los NFTs, y se habla mucho también de la tecnología blockchain, que no sé si era parte de la ingeniería de lo que es el metaverso, que creo que no. En ese aspecto, ¿hay algo que estéis desarrollando? Bueno, a lo mejor me dices, te tendría que matar si te lo cuento, ¿no? Si nos está hablando, ¿cómo quieres que hable? Es verdad, es verdad. Aquí a lo mejor estoy metiendo la gamba, pero luego me lo cuenta a mí, ¿sabes? Fuera de gamba. A ver, yo creo, es una opinión muy personal por lo que veo, ¿no? Y por dónde veo que se están desarrollando las tecnologías. Creo que sí, obviamente va a haber una parte que está ligada al juego, que está ligada al ocio, que está ligada a los eventos musicales y demás, ¿no? Hay una parte, hay dos cuestiones importantes. Una creo que es la cuestión del trabajo del futuro, y otra es el ámbito cultural. Es decir, en el ámbito cultural hablamos de que mucho del aprendizaje que hoy, una vez más, está limitado o por tu distancia geográfica o por barreras físicas, se van a eliminar.
te pongo un ejemplo, una persona que no ha podido viajar en su vida por lo que sea, por cuestiones financieras, por cuestiones de movilidad física, etcétera, va a poder viajar a cualquier ciudad del mundo, va a poder visitar el Taj Mahal si es algo que ha deseado toda su vida porque solo lo ha visto en una foto, en un libro, un día, ¿no? Va a poder ver la Torre Eiffel en París, es decir, va a poder tener experiencias a nivel cultural que le van a enriquecer y le van a permitir aprender más y aprender casi sobre el terreno, es decir, es la siguiente mejor experiencia a estar en la Torre Eiffel misma, ¿no? Claro. Por así decirlo. Entonces, a nivel de cultura y de aprendizaje va a haber mucho. Lo que te hablaba del ejemplo de los soldadores es solo un ejemplo de cómo cada vez más formación se va a poder hacer en ese entorno en el cual vas prácticamente a pensar que estás en ello y que lo estás haciendo, ¿no? Con lo cual, a nivel formativo va a ser muy importante también. El ámbito laboral es un poco lo que tocábamos antes, en el tema de decir, yo voy a poder trabajar en remoto, con lo cual mi acceso a un empleo digno, con un salario digno, no va a estar limitado por vivo en Silicon Valley, vivo en donde sea, ¿no? Sino que va a estar únicamente ligado a mis capacidades. Es decir, tengo la capacidad de hacer este trabajo, sí o no. Tengo la tecnología para hacer este trabajo desde donde esté, ¿no? Y al final no va a ser lo mismo que estoy en mi casa a través de una llamada por vídeo, donde el resto de la gente está metida en una oficina, entonces ellos en la oficina todos hablan en la sala de reuniones y yo estoy aquí en casa, oye, ¿me dejáis hablar? Tienes el mute puesto, ¿no? El famoso... todas esas... o muchas de esas barreras se van a eliminar a nivel del ámbito laboral, con lo cual mi capacidad de trabajar en la empresa que yo quiera, siempre que mis capacidades sean necesarias para esa empresa, se amplía mucho la oferta, ¿no? Para todo el mundo. En cualquier continente y país del mundo prácticamente, ¿no? Obviamente va a haber un acceso a la tecnología que va a tardar más en unos sitios que en otros. Lo que hablábamos de tema de sostenibilidad, el tema de que cada vez va a haber que hacer menos viajes, por lo menos laborales, ¿no? Obviamente los viajes de placer pues deberían seguir, ¿no? Es decir, el que pueda viajar y el que quiera viajar lo debería seguir haciendo. Yo soy un viajero impenitente, ¿no? Y creo que para mí la sensación de poder surfear en un océano o caminar por una calle o sentarme en un restaurante de un sitio en el mundo nunca me la va a dar ningún metaverso, ¿no? Pero cuando no lo puedo hacer, en realidad sí que voy a tener esa opción de ir. Entonces van a reducirse los viajes, van a reducirse los automóviles en las carreteras en grandes atascos para ir a oficinas. Todo eso creo que va a ser un impacto social y ecológico importante, ¿no? Al final hoy se habla siempre de las reducciones de las emisiones, se habla siempre de que se tiene que transformar los vehículos de gasolina a eléctricos y demás, y parte de ello es que también debería haber menos. Claro, debería haber menos, es verdad. O sea, después de la revolución digital viene la meta-revolución. O sea, igual que hemos visto centros comerciales abandonados, vamos a ver hoteles abandonados, que solo hay de convenciones. Que esa no es la idea. No, sé que estoy pintando una cosa apocalíptica, pero es verdad que habrá maneras de... pues dices... Quiero decir, el E3, que es la feria de los videojuegos de Los Ángeles, se ha ido a tomar por culo. Quiero decir, ahora la gente lo que hace es poner vídeos uno detrás de otro. Está pregrabado el evento en directo con... Y entonces, pues esos hoteles y esas ciudades que de repente traían a 100.000 personas en un momento dado, o el CES, el CES o el NAB, en el que acabamos de estar aquí, pues se tendrán que alimentarse a lo mejor de otros eventos, o incluso la ciudad estará hecha menos para los automóviles, como está hecha ahora, y más para el uso público compartido también. O sea, yo creo que ahí nos vamos a ir adaptando. El que quiera verlo de manera apocalíptica lo puede ver. El que quiera verlo de manera más cívica, más social o más, no sé, más optimista también lo puede ver. Vamos a acabar esta charla con dos cosas, después de que me digas tú lo que me vas a decir ahora. Perdona, que te vuelvo a interrumpir, Antonio. Yo creo que hay una cosa que es muy interesante. Si tú piensas hace 50 años, hay empleos que existen hoy que hace 50 años no se pensaba que fueran a existir ni que pudieran ser un empleo, ¿no? Y esos existen hoy. Hay mucha gente que trabaja en ellos, ¿no? Porque han sido empleos que la tecnología o el desarrollo de la sociedad ha dado lugar a esas necesidades que antes no se conocían y por tanto se decía, cuando esto ocurra la tecnología va a hacer que haya más personas desempleadas, ¿no? En realidad las sociedades evolucionan, ¿no? Entonces lo que tú dices, habrá cosas que se utilicen menos, no habrá el evento de Los Ángeles, lo que va a ocurrir es que los trabajos del futuro hoy no los conocemos, ¿no? Con lo cual va a haber nuevos trabajos que hoy no conocemos y va a seguir habiendo una evolución social en la cual
las diferentes capacidades, la enseñanza que se dé, va a ser adecuada a ese futuro, ¿no? Donde la sociedad va a seguir moviéndose. Entonces, el tema apocalíptico de la tecnología, yo creo que cada vez es menos ese pensamiento de que la tecnología nos va a hacer peores, ¿no? Nos va a hacer una sociedad más vaga. Yo creo que con el tiempo nos estamos dando cuenta de que la tecnología está para ayudar. Vuelvo a decir lo mismo, no toda la tecnología es bueno, ¿eh? El uso que hagamos de ella es lo que puede desvariar un poco el curso, pero creo que la visión apocalíptica es lo que tú dices. Cuando al principio se utilizaban aquellos teléfonos móviles, la gente te llamaba snob y te decía que dónde ibas con eso, ¿no? Y ahora en realidad... salvan vidas y son máquinas del tiempo. Exacto. Básicamente, si te pierdes en medio de la nada y tienes un teléfono móvil, es posible que te salves. Vamos a terminar ya la charla, a mi pesar, porque estoy disfrutando mucho, pero ya habrá segundas partes cuando volvamos aquí, si volvemos o cuando vengas para España. Yo me gustaría... O en el metaverso. O en el metaverso, tío, claro, qué bonito, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Estaría muy bien que fuera el metaverso en Horizons, que creo que en España todavía no hay. Yo creo que está en Estados Unidos todavía. He querido acceder, pero no he podido. Digo, yo puedo meter en Horizons. Mucha gente tiene el miedo justificado de que sus datos se utilizan para recibir incluso estímulos no deseados por ellos, ¿no? O sea, está el chiste de que si tú dices, joder, esta almohada como mola, ¿eh? De repente abres Instagram y de repente ves un anuncio de una almohada. ¡Ah, me están escuchando! Quiero decir, mucha gente, eso es como una especie de mito. ¿Realmente tenemos que tener ese miedo? ¿Está justificado? Si utilizas los datos de esa manera, yo sé que incluso los gobiernos, que hablamos de la regulación, están dando pasos de gigante para equilibrar lo que las tecnologías hacen con esos datos, ¿no? ¿Cómo ves ese mundo? Antes de acabar con la última, que ya te la voy a adelantar, que es que me cuentes una historia inspiradora de tu experiencia en Meta, cómo ha cambiado la vida a mejor, o a una comunidad, o a una empresa, o a un grupo de personas, para que no sea una persona solo, el uso de la plataforma en la que trabajas. Vamos a empezar con si nos están escuchando y nos están vendiendo cosas, si eso realmente es un issue, que no sé cómo se diría, es algo real. Hay mucha conversación alrededor de eso, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido con el tema de nuestros datos, con el tema de cómo utilizamos cualquier plataforma, cómo al principio regalábamos información, ¿no? Sin pensar en estoy metiendo datos confidenciales, estoy metiendo tarjetas de crédito, estoy metiendo un montón de información en cualquier página web que me lo pide, ¿no? Claro. Y ahí ha habido una cuestión de la regulación de todos esos datos y de cómo esa información se tenía que gestionar, que se ha hecho muy tarde. Es decir, cuando Internet empezó, ¿no? Ahora se habla de Web 3.0, ¿no? Como el siguiente desarrollo de Internet. Pero cuando ya en los 90 había Internet, el .com, aquel movimiento, prácticamente no había regulación. Las cookies, estas famosas, ¿no? Donde ahora cada vez que vas a un sitio web ahora en muchos países tienes que decir aceptar las cookies o no, quiero configurar, rechazar todo, ¿no? Sí. Entonces no existía. Antes directamente se podía coger y se podía hacer una trazabilidad de dónde habías estado, qué habías buscado, ¿no? Para luego, entre las diferentes plataformas, poder ofrecerte lo que teóricamente tú querías, ¿no? Era un poco como funcionaba. Afortunadamente, se está regulando cada vez más. Es decir, hay unas regulaciones que permiten pues, las leyes de regulación de propiedad de los datos, de cómo puedes gestionar esos datos, de pedir permiso a los usuarios para la utilización de esos datos. Están evolucionando, pero aún así se está tardando. Y llevamos 20 y muchos años de Internet sin una regulación muy clara, ¿no? Entonces, bueno, cada vez creo que para empresas que utilizan datos es más complicado hacer un uso, digamos, salvaje de los datos. Salvaje desde el punto de vista de que antes se utilizaban los datos, ¿no? Sin tener mucha claridad de dónde estaba la línea de confidencialidad. Así que es verdad que datos que te identifiquen personalmente, pues se tenía claro que había una línea de confidencialidad, pero se utilizaban de una forma mucho más abierta. Salvaje probablemente no es el término correcto, ¿no? Y sin embargo ahora hay muchas más limitaciones que creo que son correctas. Nosotros como empresa hemos pedido siempre que se legisle esa parte, ¿no? Y al hablar sobre Meta y sobre el metaverso, anunciamos también un poco esa capacidad de decir, esto es algo que vamos a tardar 10 o 15 años nosotros en desarrollar. Claro. Por favor, empecemos a regularlo ahora, a legislarlo ahora y a pensar cómo
esa legislación aplicaría en el metaverso, ¿no? No esperemos a que ocurran las cosas, ¿no? Claro, que eso hablábamos ayer, de que si por ejemplo hay una agresión en el metaverso o un harassment, ¿no? O una conducta totalmente inapropiada, ¿qué resonancia tiene en el mundo real? ¿Qué delito que sería? Igual que ahora es un delito, pues amenazarte por Twitter, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué delito sería amenazarte en el metaverso? Sí, es verdad que es muy interesante eso. Pero la cuestión es esa, la cuestión es que hemos compartido durante mucho tiempo muchos datos y hay mucho, es decir, tú haces una búsqueda en Google y a Google hace mucho tiempo que tal vez le diste permiso también pues para hacer una cierta trazabilidad. Entonces luego abres tu Facebook o abres tu cualquier otra plataforma que tenga anuncios y vas a ver a lo mejor lo que estabas buscando antes, ¿no? O en Amazon o lo que sea. Tienes una trazabilidad que entre todos hemos dado permisos, ¿no? a las empresas para que utilicen nuestros datos porque tenía un interés para nosotros también. Es decir, yo cuando le digo a Google si utiliza mis datos es porque luego quiero, la próxima vez que lo abra, quiero que no me diga, mete otra vez tus contraseñas o identifícate o ¿dónde vas? Vas otra vez a tu trabajo, ¿no? Ese tipo de cosas. Es decir, para mí me da un uso más fácil. Mi contrapartida le estoy dando datos. Entonces esos datos van a través de la web a muchos sitios, ¿no? Entonces, ¿te escucha tu teléfono? Yo creo que no. Lo que dicen los fabricantes de teléfonos es que no, también. Pero durante el tiempo todos hemos dado mucha información y hemos dado muchos datos a través de Internet y ahora hay esa trazabilidad de que todo lo que buscamos antes o después nos va a aparecer, nos va a seguir y si te buscas a ti mismo en Google o en el buscador que utilices, pues saldrán fotos tuyas y cosas que dices, ¿esto por qué está aquí? ¿No? Claro, pues porque en algún momento lo hiciste público o alguien que conectaba contigo lo hizo público, ¿no? Al final es también el tema ese, que a veces no son las cosas que hagamos nosotros, sino las cosas que hacen otros con los que estamos conectados y que al final esa conexión hace que nos relacionen con esos mismos datos que otras personas han compartido, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Es algo que no se puede simplificar. Sí, pero yo agradezco esa regulación del sentido común, porque ahora si la televisión me pide permiso para escucharme de vez en cuando, yo le puedo decir que no. Si Siri me pide permiso para escucharme de vez en cuando, que además me dice por qué me quiere escuchar de vez en cuando, para mejorar su inteligencia artificial. Me gustaría que me contaras una historia inspiradora que tú has vivido en primera persona con la plataforma en la que trabajas. No sé si con Facebook directamente, con Instagram, con WhatsApp. Sí, hay historias muy buenas, ¿no? De gente que utiliza las plataformas con unos fines que lo ves, ¿no? Y se te coge un poco el corazón, ¿no? De ver cómo gracias a lo que creamos hay grupos de enfermedades extrañas, ¿no? Enfermedades raras que no se entiende cura, ¿no? Hay gente que se conecta a través de esos grupos. Hay gente que ha perdido a seres queridos y no tiene una forma de conectar con nadie y de repente empieza a conectar con desconocidos, ¿no? Que pasan por lo mismo, ¿no? Hay muchas historias de gente que utiliza las plataformas para esos usos o pequeñas empresas, ¿no? Empresas casi unifamiliares a lo mejor en algunos casos que de repente a través de la tecnología consiguen que otras personas les vean y se interesen en sus productos y de repente puedan empezar a crecer, contratar a más gente, ¿no? Nosotros aquí en Estados Unidos, por ejemplo, había una pareja muy maja que hacían hamburguesas y muy ricas parece ser porque utilizaban una salsa, una receta especial suya y las empezaron a vender por su vecindario y demás y se empezaron a hacer muy famosos. Bueno, llegó un momento que contrataron a un montón de gente, abrieron sucursales, ¿no? Es un poco el sueño americano este del que se habla, pero también esa posibilidad de decir, yo esto no lo podía haber hecho si entre los vecinos hubieran dicho, oye, ¿por qué no probáis las hamburguesas que hacen ellos, ¿no? Y demás, ¿no? Y de repente expandes tu negocio hasta un punto en el cual estás generando empleo, estás ganándote la vida en algo que eran gente que habían perdido sus trabajos, ¿no? Y demás. Entonces, hay muchas microhistorias, ¿no? De ese tipo de historias. Luego, a nivel de cómo, ya como empresa, nosotros también intentamos tener un impacto, pues nosotros tenemos un compromiso claro de gastar al menos $1.000 billones. Eso fue el año pasado y este año el compromiso será más alto con empresas que sean de propiedad de minorías, ¿no? o de grupos diversos, ¿no? Porque creemos que es correcto también. Entonces invertimos, muchos de nuestros proveedores nos enfocamos en que sean proveedores que tengan propiedad pues eso, diversa, ¿no? Es otra forma en la cual impactamos a esas
esas empresas y esos grupos que no han tenido necesariamente esa puerta de entrada siempre, ¿no? Hemos ayudado a pequeñas empresas durante la pandemia a pagar sus facturas cuando tenían deudas, para luego hemos comprado, digamos, la deuda, para luego ayudarles a recuperarse, ¿no? De una forma mucho más ventajosa que la que te podían dar otras entidades, ¿no? Es decir, hemos intentado aplicar mucho el hecho de que somos grandes y de que tenemos mucha capacidad no solo financiera, afortunadamente, como compañía, sino también mucho eco público para ayudar a muchas personas, ¿no? Y luego, yo personalmente, a través del trabajo que hago, también me he involucrado en temas de colaboraciones con ONGs, que lo que hacen es formar a personas en países o en zonas desfavorecidas para que puedan en el futuro trabajar para empresas como la nuestra o como cualquier otra tecnológica, ¿no? Entonces colaboras, generas empleo en esas empresas también, ¿no? Que en realidad no son empresas, son non-profit, ¿no? Son organizaciones sin ánimo de lucro, pero que bueno, tienen un impacto en el mundo, y cuando impactas con esas empresas luego tienen que medir el impacto sobre la comunidad en la que las personas que trabajan para ellos viven también, y entonces ves cómo esos impactos se van amplificando, ¿no? Se van ampliando según tú vas creciendo también, ¿no? Con esas compañías o con esas organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, al final, trabajar en una empresa tan grande como esta te abre las puertas también a poder hacer un poco más temas de responsabilidad social y temas de ayuda a colectivos minoritarios que realmente muchas veces no han tenido la oportunidad. Es solo que tengan la oportunidad, y si nadie se la da, pues nunca la tendrán, ¿no? Si siempre te enfocas en las mismas universidades, en los mismos sitios para generar empleo, una persona de ciencias políticas de la Universidad Complutense de Madrid tal vez nunca habría llegado a Silicon Valley, ¿no? Pero cuando a mucha gente que no ha tenido oportunidades por lo que sea, se las das y les permites demostrar las capacidades que tienen sin ponerles ninguna otra cortapisa, el impacto es muy grande. Y ese es un impacto que yo creo que soy afortunado de estar en una empresa como esta, que me permite trabajar en eso y que me permite utilizar los medios para tener ese impacto social. Bueno, pues Mauricio, muchas gracias por esta oportunidad de charlar contigo. Ha sido muy interesante, de verdad. Quiero deciros que aunque vosotros pensáis que estamos en la misma habitación, este es el plot twist de esta charla, estamos en el metaverso. Vosotros no existís. Y esto es todo mentira. Esto ocurrió hace 40 años. Ocurrió hace 40 años. No, estamos en casa de Mauricio. Muchísimas gracias, Mauricio. Ha sido, mira, para mí que nos demos la mano, que se vea ahí bien. Ha sido súper interesante, de verdad, ¿eh? Muchas gracias por la oportunidad de charlar, por darnos este 360 de lo que es Meta, de lo que es Facebook, Instagram, WhatsApp, de las cosas que estáis haciendo. Y sobre todo por lanzarnos un poquito, empujarnos hacia otros usos de estas tecnologías y darnos otras perspectivas. De verdad, un placer, Mauricio. Un gustazo estar con todos vosotros también.